Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos amaneceres, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes viéndonos. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, todavía, la última vez que revisé en el espejo, seguía siendo yo. Y pues bienvenidos, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos, a este espacio donde tratamos de comentar algunas cosas que han ocurrido o que me han llamado la atención a lo largo de esta semana y de analizarlas desde un punto de vista que no sea precisamente el visceral o el partidista, independientemente que yo tengo mi partido, yo tengo mis creencias y mis convicciones políticas, ideológicas, religiosas y de todo tipo, o antirreligiosas y religiosas. Aquí de lo que se trata es de manejar los datos, y si se llega a conclusiones, se llega a conclusiones con datos, y si las conclusiones de los datos no les gustan, pues tienen un problema ustedes, y es el problema de que el relato les gusta más que el dato, y lo importante deben ser siempre los datos, y más en estos tiempos, cuando te dicen la verdad ya no existe, sí, sí existe. Que tú no te hayas enterado, no lo quieras asumir es otra cosa, pero la verdad existe, está allí, la realidad existe, está allí, se puede conocer, y tenemos que actuar con respecto a ella. Estamos en este espacio donde me encuentro yo, en Gijón, Asturias. Siempre que lo digo me acuerdo cuando más o menos lo tenía yo que ocultar, porque había un tipo que le decía a su gente que yo vivía en Gijón, a ver si me encontraban y me rompían la cara, algo así. Un tipo que me odiaba, era dueño de un pequeño emporio de internet, de esos que duran, pues lo que duran los emporios de internet, unos cuantos meses. Y luego venía, bueno, ya, son historias absurdas de gente que lo odia a uno, pues está bien, ¿no? Yo creo que está muy bien, el odio de ciertas personas nos enorgullece, esto ya lo decía el fundador del Partido Socialista, el odio de aquellos que dañan al pueblo es para nosotros los socialistas un orgullo, por supuesto, pero independientemente de eso, en este lugar, digo, donde estoy yo, que es Gijón, tenemos una alerta de temporal, está allá afuera lloviendo, hay un viento cada vez más fuerte y por lo tanto podríamos quedarnos sin transmisión. No quiere decir que Iker Jiménez nos haya cerrado el canal, que no les desagradaría, sino quiere decir que se nos fue la electricidad o se nos fue internet y regresaremos en el mismo canal en cuanto se pueda, en cuanto tengamos ya sea la electricidad o la conexión a internet, que podría desaparecer precisamente cuando estamos nosotros emitiendo. Ya pasó alguna vez. Y en general no ocurre. Bueno, ¿qué tenemos que contarles? Bueno, tenemos que contarles que seguimos con nuestro lema: en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario, y la verdad existe, y la podemos conocer, la podemos manejar. Quiero invitarlos o pedirles o suplicarles casi que nos ayuden, que apoyen económicamente al canal en Patreon, que es el logotipo que está arriba a la izquierda, que es apuntarse para hacer una pequeña donación mensual al canal, o en PayPal por una sola vez. Los enlaces están en la descripción de este video, de este mismo streaming, y por supuesto suscríbanse si quieren, pero quiero que quieran que se suscribirse, denle me gusta a este video y a los videos que les gusten, porque todo eso sirve para que YouTube nos apoye un poco más, para que difunda más la existencia misma del canal. No se trata de convencer a nadie que no queremos, o de convencer a todo el mundo de que sea parte del canal, pero sí creo que hay gente que le podría interesar lo que hacemos aquí y que no está enterada siquiera de que existe este canal, porque además yo para promoverme soy malísimo. Bueno, ayer hicimos este pequeño video sobre las conspiraciones del mundo alrededor de Trump, y hoy vamos a ver algo más. Vamos a tratar mucho a Estados Unidos por la influencia que tiene. No es que a mí me guste mucho la idea. Yo de Estados Unidos me gustaría hablar nada más de la música, ¿no? De cine quizás de vez en cuando. Pero tengo que hablar de la política, porque es una política que afecta a todo el mundo. En el caso de las conspiraciones, y en un mundo donde estamos cada vez más rodeados de conspiranoicos y donde se legitima la conspiranoia a través de emisiones como la de Iker Jiménez y de una serie de medios de comunicación de ultraderecha que se acercan mucho o se aprovechan mucho las conspiraciones, pues contamos algunas de las conspiraciones en las que creen personas
que están en el mundo de Trump y que conspiraciones en las que cree el propio Trump. No olvidemos que él no cree, por ejemplo, en el cambio climático. Entonces decimos esto, toda la gente, hay mucha gente de derecha que estas últimas 2 semanas ha estado enojadísima conmigo por meterme con Trump y su cuadrilla de cómplices, por meterme con Agustín Laje y por meterme con Iker Jiménez. Esa es la gente que yo quiero que esté molesta conmigo, fíjate, qué bien está eso, ¿no? Y por supuesto los vamos a invitar a ver cosas que sabemos a las 8 de la noche, y este me gusta mucho en particular porque efectivamente se trata de nuestras manos, de la evolución de este aparato tan singular que tenemos y que tan útil nos resulta y nos ha resultado para pasar de ser una tropa de primates que alimentaban a los depredadores en la sabana africana, en los alrededores de la garganta de Olduvai en Etiopía, hasta ser la especie dominante, nos gusta en el planeta, y los únicos que nos hemos responsabilizado de la ecología. Sí hemos destruido el medio ambiente, pero también somos los únicos que han determinado que deben cuidarlo y que hacen esfuerzos e inversiones por cuidarlo. Así que nuestras manos, estas que tenemos y que nos permiten hacer tantas cosas, tienen también su historia y la contamos aquí. ¿Y qué más? Pues nada más, yo creo que es todo para ir rápido a cuestiones que van a interesar. ¿Crees que se deben legalizar los partidos de ultraderecha? Me pregunta José Bendek, depende. Y vamos a hablar hoy de los derechos de los nazis. Es muy interesante el tema, si lo piensan bien. Ha hablado muchas veces del pliego de la irracionalidad. ¿Qué opina del egoísmo miópico? No sé qué sea eso. Los que votan a los leopardos comen caras porque creen que no irán a por la suya. Bueno, no, hace un egoísmo miope, dices, miópico, es que miópico, yo sé, egoísmo miope, sí, bueno, a ver, el egoísmo en general es miope, el egoísmo es por sus características propias, al no ver el contexto en el que se desarrolla, al no ver al resto de la humanidad a su alrededor, pues suele tener problemas muy graves y al final el egoísta suele pillarse los dedos contra la puerta, no sin antes hacer desafortunadamente muchísimo daño, y esto lo hemos visto por supuesto en la filosofía del egoísmo, del ultralibertarianismo y del enrandismo y este tipo de cuestiones que todavía no han creado una sociedad donde no haya dolor y sufrimiento, y por lo menos la socialdemocracia ha logrado crear sociedades donde los más pobres ya no dan tanta grima, no es tan lacerante la pobreza que se vive, no sé, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en España misma, ¿no? Aunque queda muchísimo por hacer, no estoy diciendo que se hayan resuelto los problemas, pero no cabe duda que cuando una sociedad, cuando la gente más marginalizada, incluso étnicamente, tiene acceso a la salud y tiene acceso a la educación, tiene acceso a una serie de cosas que los socialdemócratas instalamos porque creemos que hay que darle una vida digna a todos, pues la situación mejora. Lo hemos logrado. Los ultralibertarianos hasta la fecha no crean una sociedad que funcione. Natalie Ramírez Martín me dice, la base se transmitirá en la red de canales públicos de Colombia. Bueno, sí, a ver, recorramos la historia de Pablo Iglesias, ¿no? Él como profesorcito de ciencias políticas, pues era asesor de Izquierda Unida, pero consigue colarse como asesor de Hugo Chávez, junto con otro de sus cómplices, con Juan Carlos Monedero. Son asesores que ganan muchísimo dinero y muchísima influencia en la Venezuela de Hugo Chávez. Esto les permite además introducirse en los otros países donde ciertas formas de lo que llamaron el socialismo del siglo XXI, por llamarle de algún modo, cuyos candidatos de los partidos que están en la misma órbita, empezaron a alcanzar la presidencia, ¿no? Bolivia, en Ecuador fundamentalmente, menor medida en Brasil. Y entonces, por ejemplo, allí el ahora defenestrado Íñigo Errejón, pues, su tesis de maestría es sobre Bolivia, sobre el movimiento al socialismo de Bolivia, ¿no? Todos estos socialismos de los que estoy hablando son socialismos al estilo marxista, es decir, son socialismos que tienden a la propiedad por parte del Estado de todos los medios de producción, por lo menos es lo que se plantea. Luego no les funciona, afortunadamente. Pero
Entonces, con la fuerza que adquiere en Venezuela, empieza a crear aquí una red de podemos hacer algo totalmente nuevo, precisamente se llama Podemos el partido, podemos revivir la izquierda revolucionaria, leninista, marxista, con el recauchutado postmarxista de Gramsci y de Laclau, el populismo de Laclau, que es enormemente influyente en América Latina, y entonces revivirla y relanzar la iglesia, la izquierda en España, y nos apoderamos de Izquierda Unida, nos apoderamos de los partidos marginales de la izquierda y creamos un partido que me haga presidente a mí. Porque me vi al espejo y dije, yo soy el ideal. Y entonces así nace Podemos. Bueno, Podemos en este momento está en el 3% de la votación. Pablo Iglesias concretamente consigue ir traicionando a sus electores a lo largo de la historia. Se postula en 2014, 2015 para el Europarlamento, y como europarlamentario pues deja tirados a los votantes y se viene a ser parlamentaria en España, deja tirados a sus votantes, se va a ser vicepresidente, segundo de gobierno, y como vicepresidente se da cuenta que no sirve para gobernar, entonces sale huyendo, deja tirados a los que habían votado por él como diputado, se va a la Asamblea de Madrid, pues se presenta como candidato a presidente de Madrid, no gana, pero queda ahí con unos votos para ser diputado de la oposición, entonces deja tirados a los que votaron por él en Madrid, es que es maravilloso, y se va a hacer un canal de televisión, que es donde empezó La Tuerca, esto sin contar con que también fue empleado de los ayatolas en Hispan TV, y entonces vuelve a hacer un canal de televisión donde cuenta la misma historia que estaba contando en 2011 y en 2012, y no es que lo diga yo, pues soy malvado y odio a Pablo, como creen algunos, no, busquen la gira que hacía por los centros sociales Ocupas en 2012, 2 años antes de la creación de Podemos, lo que decía en los centros sociales Ocupas, busquen La Madreña aquí en YouTube, y los rollos que les iba a echar Pablo para embarcar a todo el mundo. Todos los líderes de La Madreña lo fueron diputados aquí en Asturias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hace otro canal de televisión, otra vez apoyado por Jaume Roures, y ahora quiere volver a restablecer su influencia en América Latina, donde tuvo mucho mayor éxito, por supuesto, que aquí en España. Y entonces manda a Inafino Génova, que es su operativa número 1, para que entreviste a López Obrador, y curiosamente López Obrador no le dio una entrevista a nadie más que a ella. Y luego Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia de México, no le dio una entrevista a un solo periodista, salvo a Fino Génova. Y yo creo saber quién fue el enlace de esas operaciones. Y además, un mexicano. Y ahora con Petro, evidentemente, reingresan a Colombia con Canal Red, que es un canal esencialmente propaganda. Y no porque mienta, o porque miente con mucha discreción, sino por todo lo que oculta. Es decir, cuando tú llevas las noticias de cierta manera, puedes hacer sonar las cosas distinto de lo que son sin directamente mentir. Y encima se las da de periodista y de honesto, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, a mí me parece una tragedia para Colombia, pero pues, si Colombia ya tiene Russia Today, ya tiene Sputnik, ya tiene los rollos de Luz y Vaya, pues que tenga ahora también a La Base y a Canal Red, significa simplemente que la desinformación se va a apoderar cada vez más del espectador colombiano. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la opción es los medios de derecha, pues no estamos donde deberíamos estar, ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, estoy viendo que este micrófono no debería estar aquí, ya lo hemos quitado. Bueno, esa es la historia. Entonces, a mí sí me parece una tragedia. No por otra cosa, sino porque para lo que ha servido Pablo Iglesias es para ganar mucho dinero. Esto sí, o sea, se ha enriquecido de una manera clara y patente. Él decía que nunca confiaría en alguien que tuviera un chalet o una casa. Pues un chalet es una casa independiente. Una casa de 300.000 euros, y lo primero que hace, en cuanto pudo, fue comprarse una casa exactamente de 300.000 euros, para lo que hay que ser tonto. La compras de 280 o de 320, pero exactamente de 300.000 es darte un tiro en el pie tú solo.
y cobra, por supuesto, cada vez que abre la boca, cada vez que va a algún lugar a dar una conferencia, a decirle a todo el mundo cómo hacer la revolución esta semana, él pasa la factura. Y en Colombia, ahora estará pasando la factura en México porque lo llevaron al Congreso a hablar, pasará una gorda factura y estará cobrando ahora todo el tiempo en Colombia. Bueno, Juan Marcos Delgado Alcántara, terrible el ataque con misiles a Ucrania. Sí, es terrible el ataque con misiles a Ucrania. Es un mensaje político, de Vladimir Putin en consecuencia de que se le ha permitido a Ucrania utilizar las armas que le está aportando Occidente para atacar blancos dentro de la Federación Rusa. Blancos militares. No olvidemos que Ucrania solo ha atacado blancos militares, mientras que Rusia ha atacado y sigue atacando, y ayer lo hizo en Dnipro, precisamente con los misiles balísticos, al parecer intercontinentales. Solo ataca, o fundamentalmente ataca a la población civil y mata gente en sus casas mientras están tratando de hacerse la cena y jugar con los niños. Eso no es una guerra, hijos míos, eso no es una guerra. Bueno. Sigue baneado el canal de YouTube de Iker Jiménez. No, parece que se lo devolvieron. Ahora dice que se lo devolvieron hechos unos zorros, pero no, esto fue una cosa, un ataque bien concertado. Y eso es que se arma una conspiranoia muy buena. Y ahora lo estoy pensando, yo nunca he denunciado el canal de Jiménez, lo debería iba a hacer. Imagínate, sería yo parte del ataque bien concertado de gente que se reunió, por supuesto, en un sótano a media luz. ¿Cómo vamos a joder a Iker Jiménez? Pues le quitamos su canalito de YouTube, de la estirpe de los libres, que se inventó a raíz de la pandemia, ¿no? Sigue haciendo millones por otro lado, pero no, sí, vamos a atacarlo en YouTube. Y muchas personas se pusieron de acuerdo, estuvieron pagándole a gente para que lo denunciara o algo así. No creo ni siquiera que lo crea. Es tan narcisista que tal vez sí, pero yo no creo que lo crea. Yo creo que es la narrativa que le gusta a su gente, que le gusta a la gente que finalmente ve su programa. 600,000 personas viendo Cuarto Milenio, 600,000 personas viendo Horizonte, son 1.200.000 personas a los que 4 Mediaset les vende publicidad, y que es lo que es la base de la fortuna de Iker Jiménez, que se calcula en alrededor de 50 millones de euros. Pero se ha hecho la víctima, pues siempre se hace la víctima, pues se hace la víctima de gente tan insignificante como soy yo. A ver, si te molesta un canalito que tiene 200,000 seguidores, que los 200,000 no ven el canal, ya quisiera yo, y que tienen, la mayoría de ustedes no están inscritos en el canal, la mayoría de las 222 personas que están viendo ahora el canal no están suscritas. Y te preocupa tanto que para mover tus recursos judiciales contra un pobre diablo como yo, pues es que estás verdaderamente borracho de tu narcisismo. Y entonces le gusta siempre hacerse la víctima. Entonces, bueno, pero no, ya se los devolvieron. Bien, malos tiempos para la socialdemocracia, atacada tanto por la derecha como por la extrema izquierda. Siempre ha sido así la historia. Siempre ha sido así la historia. El solo hecho de que los marxistas, los socialistas democráticos, a ver, te voy a contar la historia, rápido. La socialdemocracia se diferenciaba del comunismo porque buscaban lo mismo, eran marxistas. El PSOE nace como un partido marxista, simple y sencillamente que decide que en vez de hacer la revolución va a tomar el poder por la vía democrática. Y entonces los comunistas los llaman socialfascistas, a los socialdemócratas de principios del siglo XX. De mediados del siglo XIX ya, de fines del siglo XIX, principios del XX. Nos odian. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando la gente de izquierda decente como Olof Palme van a la Unión Soviética y ven que lo que venía en el folleto publicitario, lo que viste en el anuncio de AliExpress y lo que te llega a casa es totalmente distinto. El paraíso de los trabajadores y la propiedad social de los medios de producción se convirtió en una dictadura donde la cúpula del Partido Comunista de la Unión Soviética era la que decidía sobre la economía, la vida y la muerte de todos los soviéticos. Entonces, gente como Olof Palme, Willy Brandt, van y ven eso, dicen, a ver, nosotros seguimos queriendo los mismos ideales de la izquierda, pero no por los medios por los que han usado
han acudido los marxistas. Por lo tanto, nos separamos, nos deslindamos del marxismo que provoca esto y pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de controlar y regular el capitalismo para quitarle sus partes más horrorosas y aprovechar al máximo sus partes benéficas. Entonces nos siguen odiando porque ellos quieren hacer la revolución, la propiedad social de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía, que se ha demostrado que no sirve, y a nosotros nos han odiado siempre, y la derecha, por supuesto. La derecha nos llama izquierda, nos dice que somos comunistas y extremistas marxistas, que no lo somos. Y para la izquierda extrema somos una simulación de la derecha, que tampoco lo somos, pero siempre ha sido así. Y yo creo que, independientemente de todo eso, sigue siendo el pensamiento que está reunido en la Carta Ética de la Internacional Socialista. Busquen Internacional Socialista y vean la Carta Ética y la Declaración de Principios de todos los partidos que están en la Internacional Socialista. Yo sigo creyendo que es la mejor opción y que es la esperanza para todos. Costará más trabajo a veces, pero sigue siendo la esperanza. ¿Qué opina usted del gobierno actual de Venezuela? ¿Para ustedes es un verdadero gobierno de izquierda? No, es una dictadura más, es una tiranía. Cuando una tiranía es una tiranía, no tiene ideales, no tiene ideas de derecha o de izquierda, tiene la idea de la depredación que hace una oligarquía con un tirano al frente que permite que los suyos se enriquezcan y que los que están afuera pues se jodan, básicamente. Y eso es de izquierda o de derecha, me da igual. Lo que hay en Venezuela, como en Cuba y como en Nicaragua, son dictaduras aterradoras, brutales, torturadoras, asesinas, que se han cargado totalmente las libertades, los ideales de justicia y los ideales de una vida digna para todos, que son la esencia de una verdadera izquierda. Así que no, se pueden disfrazar de, pero no. El tema dominante de los medios de comunicación esta semana es el ataque de Ucrania a Rusia con misiles, sí. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? No. Sí, yo leí hoy y leí varios análisis de cómo replanteó, porque al momento de lanzar estos ataques, Putin replantea el protocolo de ataques nucleares de la Unión Soviética. Los países que tienen armas nucleares tienen un protocolo de bajo qué circunstancias se utilizarían las armas nucleares. Y Putin le hizo varios añadidos para incluir a Bielorrusia, porque Lukashenko pues, sigue hincado frente a él, y quiere usar a Bielorrusia contra Ucrania, contra Georgia, contra Moldavia, en su plan imperial, y hizo algunas modificaciones que en realidad son menores y que no son distintas de lo que ya estaba. Pero parece ser un poco más duro, No estamos al borde de una tercera guerra mundial. Putin quiere que pienses que estamos al borde de una tercera guerra mundial, y si ves la tele rusa, incluso los programas que nosotros revisamos en la tele rusa hace un par de años, ya estaban hablando de que van a hacer la guerra y van a bombardear toda Europa con armas nucleares. Sí, soñaban. O sea, los tertulianos de la tele rusa se ponían a ver qué ciudades había que destruir. Liverpool, sí, con una bomba de estas, sí, otra bomba de estas a Londres. Putin quiere que lo creas. Yo no veo motivos para realmente creerlo. Y por lo que habló finalmente con Scholz, que ya se conforma con que le den un poquito del territorio de Ucrania por el momento, pero garantizando que Ucrania no se una a la OTAN ni a la Unión Europea, para que la próxima vez que le den ganas de invadirla, no haya resistencia, habla de que ya perdió la esperanza de ganar esta guerra, ¿no? Ahora la única esperanza es que la pierda. Así que no me preocupo. No me preocupa para nada. ¿Qué piensas del ministerio que tendrá a su cargo Elon Musk? No tendrá un ministerio, es una especie de órgano descentralizado que no tiene ningún poder. Solo puede sugerir cosas. Esto es lo que la gente se olvidó. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a ver una cosa que ocurrió sobre los escándalos pre-gobierno de Donald Trump, donde debería estar algo que acabo de sacar ahora y que por lo tanto pues no está. Trump elige el seleccionado de Donald Trump como Attorney General, o sea, fiscal general del Estado, Matt Gaetz, dice que se está retirando. A ver, Matt Gaetz ha sido
fue investigada por el Departamento de Justicia por tráfico sexual y por sexo con menores, o sea, por pedofilia, pederastia, perdón. Que se considera pederastia hasta que en Estados Unidos, hasta que la mujer no tiene 18 años de edad, obviamente. Un adulto no debe tener relaciones con menores. Bueno, el señor al parecer sí las tiene, pero aparte el Congreso hizo un comité conjunto de republicanos y demócratas para determinar si había hecho tráfico sexual, si había tenido sexo con menores, si había pagado por sexo, que parece que ha pagado miles de dólares a por lo menos 2 mujeres que ya declararon ante el Comité de Ética del Congreso de Estados Unidos, y por supuesto por consumo de drogas ilegales, que él siempre decía que sí iba a haber ayudas para la diversión en las fiestas que organizaban, ¿no? Y las mismas 2 chicas prostitutas que han declarado que ellas, pues, yo les dejó muchísimo dinero sus negocios sexuales con Matt Gaetz, han declarado que lo han visto teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Yo no creo que Matt Gaetz se esté retirando, como dice él, porque, ¿cómo dice? Mi confirmación se está convirtiendo de manera injusta en una distracción del trabajo crítico de la transición al gobierno de Donald Trump y J.D. Vance. Y no, yo creo que le han prometido la impunidad, que es lo que quiere este personaje de la extensa frente. Creo que le han prometido la impunidad, que el informe de la investigación del Congreso no se va a hacer público, aunque ya hay gente que parece que le han estado colando datos. El New York Times publicaba precisamente lo de las dos prostitutas. Le han prometido algo para retirarse, porque él incluso cuando terminó el anterior gobierno de Trump le estuvo pidiendo a Trump que le diera un perdón, que no le dio. Así que no lo creo. Pero lo más curioso es esto, fíjense. La llamada Clan Mom, Marjorie Taylor Greene, hizo una barbaridad espectacular. Para tratar de proteger a Gaetz, soltó lo siguiente. Calculen ustedes cómo está el asunto. Para mis colegas republicanos en la Cámara de Diputados y en el Senado, si vamos a publicar los informes éticos y destruir a nuestra propia gente que Trump ha nominado, entonces sácanlo todo en mayúsculas para que lo vea el pueblo estadounidense. Sí, todos los informes de ética y las reclamaciones, incluso la que yo presenté, dice Marjorie Taylor Greene, todas las reclamaciones de acoso sexual y asalto sexual que secretamente se resolvieron pagándole a las víctimas con dinero de los contribuyentes. Todos los archivos de Jeffrey Epstein, famoso pederasta también, amigo de Trump durante 10 años. Los cintas, las grabaciones, las entrevistas con testigos, pero no solo esos, hay mucho más. Epstein no era ni es el único activo. Si vamos a bailar, bailemos todos al sol. ¿Qué está diciendo esta mujer tratando de defender a Gaetz? Pues que hay otros casos aún peores, en los que está implicado gente como Epstein y seguramente gente como P. Diddy, Puff Daddy, que está en este momento a la espera de ser suicidado en la cárcel porque tiene información de montones de gente del mundo del espectáculo, del mundo de la política y del mundo de la gente que es importante o se cree importante. Lo que está diciendo es que todo esto existe. Está diciendo que hay informes éticos que se han ocultado, que se ha pagado a víctimas. Lo está diciendo ella supuestamente para defender al hombre de la amplia frente. Es una de las metidas de pata políticas más espectaculares que he oído yo en los últimos tiempos. Pero ahí estamos. Andrés Rodríguez vuelve a decir que la Radio Televisión de Colombia compró el programa de Pablo Iglesias, La Base. La pregunta es si alguien puede averiguar, no sé si en Colombia hay un organismo encargado de la transparencia, cuánto le van a pagar a Pablito. ¿Cuánto le van a pagar a Pablito?
¿Qué tan probable es que se observe una aplicación completa de la Agenda 2025? Bastante. Bastante, y se está ya viendo, ¿no? Recuerden que la Agenda 2025 la analizamos aquí en profundidad en un video. Constantemente me tengo que referir a videos que ya hicimos porque por lo menos nosotros dimos los datos. Yo no vi en ningún otro lado que se hablara de la Agenda 2025, al menos en español, en inglés, un montón. Como cubano tengo fe en que Marco Rubio ayude a poner fin a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que desgraciadamente los muy decentes demócratas no hicieron nada. O sea, lo que tú estás diciendo es que un sujeto que dijo que Donald Trump era un narcisista y un Hitler, ahora, como parte del gobierno de ese Hitler que quiere ser un dictador, que ha anunciado que va a ser un dictador, puede acabar con otras dictaduras. ¿Y por qué lo iba a hacer Donald Trump? Donald Trump es aislacionista. Aislacionista quiere decir, como buen nacionalista de derecha, y ayer analizábamos lo que era el nacionalismo, la conspiranoia del globalismo, que el antiglobalismo es el nacionalismo, lo decíamos en el vídeo de ayer. Si Donald Trump es un ultranacionalista que considera malas todas las intervenciones extranjeras, que quiere salir de la ONU, que ha dejado el protocolo de Tokio, el Tratado de París, que quiere salir de la OTAN, que quiere aislar a Estados Unidos de toda la basura que hay en fuera y centrarse solo en Estados Unidos, echar fuera a todos los inmigrantes ilegales y a muchos inmigrantes ilegales e incluso naturalizados, como es el caso de muchos cubanos, piénsalo tú como cubano, Ángel Daniel, ¿qué le va a interesar que haya las dictaduras aquellas? A Marco Rubio le interesa su puesto. Si tuviera un mínimo de dignidad o de principios, después de lo que dijo Donald Trump, no aceptaría un trabajo en su gobierno. ¿Tú crees que yo aceptaría un trabajo en el gobierno de Sheinbaum? ¿O hubiera aceptado en el trabajo de López Obrador? ¿O hubiera aceptado alguno en los gobiernos del PRI o del PAN? La respuesta es no, no, no y no. Yo tengo principios, Marco Rubio no tiene, no te cuentes con él. Bueno, sigo con Estados Unidos para ver un par de cositas rápidas. Ya que hablamos de locuras de lo que está haciendo el gobierno que está armando a Donald Trump, hay que hablar, por supuesto, de su nombramiento. Ya hablamos de el que va a ser el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y una de las más importantes dependencias que tiene el Departamento de Salud y Servicios Humanos es la de Medicare y Medicaid, que la mayoría de la gente no sabe qué son. Bueno, Donald Trump ha puesto a cargo de Medicare y Medicaid al doctor Mehmet Oz. Hemos comentado mucho y hay varios vídeos en este canal sobre el desastre de la salud en Estados Unidos, incluyendo de manera muy destacada la conversación que tuvimos con mi amigo José Ramón Fernández Peña, que ha trabajado 40 años en la salud estadounidense como médico, un médico eminentísimo además, y como él mismo dice, es que es absolutamente obsceno lo que pasa con la salud privada en Estados Unidos. Bueno, la salud en Estados Unidos es un desastre. Tiene algunos pequeños apoyos públicos. Esos apoyos, ya lo hemos contado aquí, el problema es que son apoyos públicos que se le pagan a hospitales privados. No es que tenga sus hospitales y sus médicos empleados el gobierno de Estados Unidos. No los tiene. Tiene tres en realidad, pero del chip no han hablado. 3 tipos de seguro que tratan de aliviar un poco la situación y no lo consiguen. Primero es Medicare, seguro de salud federal para gente de 65 años o más o gente menor de 65 con ciertas discapacidades o afecciones. Lo que hacen es pagar las facturas médicas de hospitales y médicos y clínicas privados y ambulancias privadas donde por llevarte de una calle a otra son $3,000, de 2 fondos de fideicomiso, 2 fondos fiduciarios que tiene la Tesorería de Estados Unidos. Distintas fuentes le dan fondos a estos fondos fiduciarios. La gente con Medicare paga parte del costo, es decir, tú vas al médico
y paga Medicare una parte, pues tú tienes que pagar $15 o $10 o algo. Pagan parte de los costos, ya sea a través de primas mensuales o de copagos, que es esto de los 10-15 euros. Pero la gente paga primas mensuales por un seguro público. Aparte, el Medicare tiene varias subsecciones. La parte A es lo fundamental, que es cuidado en hospitales, acceso a hospitales y instalaciones de cuidados de cuidados especializados, pero no a largo plazo. Y en la parte B paga servicios médicos, cuidado ambulatorio y otros servicios que la parte A no cubre. La parte D es la parte que cubre parte de los medicamentos. Parte de los medicamentos recetados, por los medicamentos en Estados Unidos son infinitamente más caros que en el resto del mundo, que en cualquier lugar del mundo al que vayas, donde haya principalmente medicina privada, medicina pública, seguros privados, seguros públicos, da igual. En ningún lado es tan caro un medicamento recetado como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pueden, porque es el mercado libre. Entonces, la gente, pero de lo que estamos hablando es de hablar de pagar por la parte A, por la parte B, perdón, $148 al mes. Por la parte A, de entre $259 y $471 al mes, por el seguro público, porque el seguro privado te cuesta $2,000 o $3,000 al mes. Medicaid es para familias y personas de bajísimos recursos que están reconocidos por las leyes federales y estatales y que pagan a los proveedores de salud, pero no cubren todo. Es decir, hay ciertas afecciones, hay ciertos niveles de atención. Necesito un trasplante de corazón. Muérete. Muérete. Porque nadie te lo va a pagar. Muchas veces ni siquiera tu propio seguro privado. Seguros privados tienen limitación. No existe en Estados Unidos un solo seguro que lo cubra todo. Por eso solo los millonarios tienen acceso a una atención médica completa. Cosa que yo veo aquí en España me parece aterradora, pero aquí en España, aquí a 20 minutos de donde estoy, está uno de los hospitales con mayor avance tecnológico en el mundo, que te hace trasplantes cardíacos y te sustituye la cadera y te pone válvulas y te hace todo lo mejor que se puede hacer utilizando microcirugía con estos instrumentos, aparatos que se llaman Da Vinci. Y es para cualquiera, es para la señora que me ayuda a limpiar esto una vez cada 2 semanas y para el presidente del Principado. Todos tenemos acceso a eso, que es la mejor atención médica posible, imaginable y hecha con dinero público. Bueno, dicho eso, al que ponen al frente de Medicare y Medicaid, Medicare tiene una variante que es Medicare Advantage, que es lo mismo que Medicare, pero en seguro privado, donde tú le pagas a un seguro privado y el seguro privado paga parte. Tiene ventajas y desventajas sobre Medicare. Bueno, el que ponen al frente es a un extraordinario, maravilloso, estupendo, magnífico cirujano cardiovascular turco-estadounidense llamado Mehmet Oz. Fue ex candidato republicano al Senado y empezó a ir al programa de Oprah Winfrey, y Oprah Winfrey lo decidió que era el médico de los Estados Unidos y lo produjo con su empresa Harpo Productions, le produjo un programa que se llamaba El Show del Dr. Oz, que lo tenemos aquí a la derecha. Él está a la izquierda y más como está hoy, pero a la derecha es con todo lo que hacemos en Photoshop para que la gente se vea más joven y guapa. El Show del Dr. Oz, que de 2009 a 2022 estuvo transmitiéndose en la televisión estadounidense, lo cual no estaría mal, de no ser porque en el Show del Dr. Oz él ha promovido todo tipo de patrañas, desde cetonas de frambuesas y bayas verdes de café para quemar grasas, sobre todo en cosas de obesidad. Ha promovido embustes de todo tipo. De hecho, los fabricantes del extracto de bayas verdes de café tuvieron que pagar millones de multa por haber dicho que sus porquerías servían para bajar de peso cuando no servían. Ha promovido la hidroxicloroquina para la COVID-19. Lo hizo más de 25 veces en Fox News. Promueve la homeopatía, promueve la plata coloidal. La plata coloidal es una cosa, es plata en
en una suspensión coloidal, que si la tomas te pones gris, te vuelves gris o azul, te conviertes en pitufo. Y hay gente que por creer en la plata coloidal ha adquirido esta coloración para el resto de tu vida, no se quita. Cree en la medicina integrativa y de hecho encabezó un departamento de medicina integrativa en la Universidad de Columbia, pese a que muchos médicos de la Universidad de Columbia pidieron que no se le diera ese puesto porque el tipo es un charlatán. Inquietó a los padres estadounidenses al decir que el zumo de manzana de sus hijos contenía niveles inseguros de arsénico, lo cual no era cierto, simplemente no era cierto. En 2013 les dijo a las mujeres que llevar el teléfono móvil, el celular, en el brasiero sujetador les podía provocar cáncer de mama. Tampoco es cierto, no hay ninguna prueba de eso. En 2020, en Fox News, dijo que había que reabrir las escuelas muy rápidamente porque finalmente solo mataría a 2 o 3% más de gente. Ya le parecía barato la muerte de 2 o 3% más de personas para que los niños volvieran rápido a la escuela. Ya en 2014, por cierto, aquí está lo de cuando le dijo a este sujeto que es Sean Hannity, que además es un sujeto con mucha relevancia en el mundo de los asesores de Trump, le dijo que abrir las escuelas solo costaría 2 o 3% en términos de mortandad total. Es una barbaridad propia de verdadero nazi. Bueno, el British Medical Journal en 2014 hizo un análisis de lo que se hacía en los programas de médicos de la televisión en Estados Unidos y concluyó que de las 160 recomendaciones, de las 80 recomendaciones del doctor Oz, porque analizaron 160 eran las 80 de cada programa, en el caso de las recomendaciones del doctor Oz, la evidencia médica, lo que había estudios, apoyaba al 46%, contradecía al 15% de lo que el influyentísimo doctor Oz le estaba diciendo a su público en la televisión y no existía para el 39% de las recomendaciones de salud que dio este personaje. Ese mismo año, una comisión del Senado estadounidense reconvino a Mehmet Oz por su costumbre de promover rentables pero falsos productos para bajar de peso y por promover el mito de que la gente debe tomar el control de su salud. Y usted me dirá, ¿qué tiene de malo que la gente tome el control de su salud? Que tú no puedes tomar el control de tu salud si no sabes hacerlo, es decir, si no estás informado. Si tu información son los grupos de Facebook o las promociones que hacen los charlatanes a tu alrededor, no puedes construir tu propia casa si no sabes algo de ingeniería, de arquitectura, de albañilería. Y quien crea que la albañilería es fácil, que lo intente un par de días. No puedes encargarte de hacer tu propia ropa si no sabes medir, cortar patrones y coser. No puedes hacerte cargo de tu salud si no estudias anatomía, fisiología, genética, farmacodinámica y un montón de cosas que estudian los médicos. La idea de que la gente se haga del control de su propia salud es tan estúpida como decirles: tú puedes hacerte tus propias gafas, mira, y cómprate un esmeril y vidrio y te tallas tus propias gafas, ¿no? Cuando no sabes ni siquiera cómo se gradúa una lente óptica, si no sabes de óptica, si no sabes todo lo que saben los técnicos que hacen esto. Es terriblemente brutal. Pero al parecer, el objetivo al nombrar al doctor Oz es la privatización de los seguros públicos, en particular Medicare. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada hospital y cada médico decide qué seguros acepta o qué seguros no acepta. Hay seguros que le pagan mejor, hay seguros que le pagan peor, hay seguros que le pagan más rápido. Y muchos hospitales no aceptan Medicare Advantage, que es la versión privada de Medicare, en la que tratará, al parecer, según un análisis de gente que sabe más que yo, en lo que tratará de convertir Medicare el doctor Mehmet Oz. Eso es lo que tenemos para la salud en los Estados Unidos. Luego pregúnteme usted. Y sin más, para no ir, para salir del tema de Estados Unidos, vamos con los adeptos sectarios de Donald Trump. Mencionaba yo a Marco Rubio. Marco Rubio es una persona que compitió con Donald Trump en las primarias de para las elecciones de 2016 y dijo cosas horrorosas sobre él, igual que lo hizo Nikki Haley
que ahora también está nominada a algún puesto. Los máximos críticos de Trump dentro del Partido Republicano hoy son sus incondicionales, gente que dijo que era un peligro y que ahora le lamen las suelas de los zapatos con una desvergüenza absoluta. Yo no entiendo cómo se puede ser incondicional de alguien, mucho menos de alguien como Donald Trump, pero no entiendo cómo se puede ser incondicional de alguien. Y quería yo simplemente darles este ejemplo, no voy a decir nada más. El señor que habla a continuación se llama Troy Nehls. Fue sheriff ultraconservador, y es diputado por el estado de Texas, que es un estado ultraconservador desde siempre. Estos son dos cortes de cosas que acaba de decir esta semana. Díganme ustedes díganme qué les parece. If Donald Trump says tariffs work, period. Because Donald Trump is really never wrong. Think about it, he's never wrong. Donald Trump nunca se equivoca. Sabemos que los aranceles no funcionan para lo que los quiere usar Donald Trump, sirven para hacer el proteccionismo de tu economía, pero no sirven para perjudicar hacia otros países, como él cree que China o México van a pagar los aranceles que le imponga a los productos importados de estos países. Pero este hombre está convencido, o por lo menos dice estar convencido, que Donald Trump nunca se equivoca. Quizás sabe que a Donald Trump eso es lo que le gusta oír, pero aún así, decir lo que le gusta oír a un personaje como Donald Trump para quedar bien con él, a mí me parece un nivel de indecencia solo alcanzado por esto. There's no question he's a leader of our party. So now he's got a mission statement, his mission, and his goals and objectives, whatever that is, we need to embrace it. All of it. Every single word. If Donald Trump says jump 3 feet high and scratch your head, we all jump 3 feet high and scratch our heads. That's it. Y eso es todo. Si dice salta un metro, ráscate la cabeza, nos saltamos la cabeza, y eso es todo. Así es como se apoya a los tiranos. Así es como funcionan los psicofantes, los que siempre le endulzan el oído como Wormtongue estoy pensando en Juego de Tronos, ¿Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos? Creo que es El Señor de los Anillos. Me van a matar los tolkienistas, perdón. Como Wormtongue lo hace, endulzarle el oído al poderoso para ver si sacas beneficio de ello, aunque perjudiques a toda una ciudadanía. Este es el nivel de sectarismo cada vez más frecuente en el mundo de Donald Trump, porque Donald Trump está nominando gente a puestos enormemente importantes con base en su lealtad hacia él, no con base en su lealtad hacia la Constitución de los Estados Unidos, ni con base en su lealtad hacia el pueblo de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. Dicen, la eficacia del plan Milei para reducir la inflación. Yo estoy seguro de que va a reducir la inflación, por supuesto que sí, al precio de empobrecer a un montón de gente. Y vamos a verlo porque en los comentarios esteparios, esta semana son los comentarios, estrafalarios, creo, o comentarios temerarios, está empobreciendo a la población, porque claro, si te importa la economía y no te importa la gente, puedes hacer lo que quieras con la economía. Y ahora que ya no tienes inflación, ¿qué? ¿Cómo sacas de la pobreza a la gente a la que sumiste en la pobreza? ¿Sabes resolver el código Rubik? No, nunca pude, nunca me interesó. ¿Sabes por qué? Porque tienes que adelantar tantos pasos, tienes que ver tan a futuro. No digo que no lo pueda yo hacer, digo que me da una pereza enorme. También por eso mi hijo me gana el ajedrez. Hoy en día es difícil decir que uno tiene un partido cuando habla en público. Los primeros que salen a criticar son quienes dicen que está uno comprado o que falla en ser neutral. Pero es que el problema lo tienen ellos.
El problema no lo tengo yo por pertenecer al partido al que pertenezco, siendo crítico de muchas cosas que hace mi propio partido, y lo saben quienes me ven. No me estoy dando años de pureza. Saben que me he opuesto a cosas que hace el Partido Socialista, a propuestas concretas del Partido Socialista, propuestas concretas de gente cercana a mí. Así que, si parten de la base de que todos son deshonestos, será porque ellos son deshonestos, a mí que no me molesten. No conozco Memorias de Pez, lo siento. ¿Qué debería uno responderle a alguien que dice, y ahora por qué no hablas cuando Ucrania estaba lanzando y masacrando personas en Rusia con misiles? No está masacrando personas, no está atacando blancos civiles. Sería la ruina de la credibilidad ucraniana. No está atacando blancos civiles. Obviamente, si tomas territorio, pues tomarás espacios civiles, pero las zonas de Kursk donde entra Ucrania no reportan las barbaridades que se llegaron a ver en Mariupol o en Bucha. Por favor, no puedes igualar al agresor y al agredido. No puedes hacerlo. Es como decirle a la mujer violada que se ponga de acuerdo con su violador. Hagan la paz. No. Es que es tan increíble que bueno, vamos a hablar también de eso. Su opinión sobre Quincy Jones. Me parece un excelente productor porque tuvo enormes éxitos, ¿no? Pero para mí un productor tiene que estar totalmente al servicio de quien atiende, no tanto al servicio del mercado, o sea, de aquellos a los que produce, ¿no? Ni al servicio de sí mismo, ni al servicio del mercado en sí. O sea, el mercado lo beneficias o lo abordas desde la perspectiva de lo que estás creando con tu gente. Cuando le dices, oye, esa canción, mejor hagan esta otra y cambien todo el arreglo porque se va a vender mejor. No es lo que hacía George Martin, que es probablemente el productor por excelencia, ¿no? El productor, George Martin, los vio y dijo a los Beatles, creo que pueden hacer algo. Creo que pueden vender cosas. Ellos, no creo que puedo utilizarlos para vender discos. Perdón, tuve gripe la semana pasada. No gripe, un resfriado. Entonces, Quincy Jones creo que era un productor muy orientado al mercado. No tanto como los actuales, ¿no? Actualmente se puede hacer absolutamente un disco sin talento y lanzar a un cantante que no sabe cantar. Siempre y cuando baile, y si es chica, que vaya ligera de ropa, y puede vender trillones de discos, man. Pero creo que Quincy Jones es un poco el puente entre ese gran productor que busca el talento y lo hace brillar, y el productor que busca vender discos y pues, no tiene talento, pero es guapo. Pues va. Yo lo hago, yo lo creo, lo invento. No tiene voz, pero tengo unos filtros, tengo una cantidad de plugins y filtros, tengo aquí todo un rack así de este tamaño de cosas que he ido comprando, que inventan una voz que este señor no tiene. Ya pues que no afina, porque aquí también tengo un pitch corrector que pone las notas donde deben. Y me enseñan a bailar, y ya. Los cantantes que bailan, ¿no? Entonces Quincy Jones me da un poco esa idea, quizás me equivoco, yo lo recuerdo más como compositor y me gustaban las cosas que hacía. Buenas tardes a todos, no tengo claro que Podemos fuera marxista-leninista. Si tenemos en cuenta que introducen elementos woke y postmodernos, ¿so what? ¿Qué tiene que ver eso? A ver. La salida al mundo de Pablo Iglesias aquí en España, no sé de dónde eres Ismael Sánchez, es cuando él va a uno de los programas de la ultraderecha española, El Gato al Agua, de una cadena absolutamente de ultraderecha religiosa. Pero él era como el divertido, ¿no? Lo llamaban.
y él dice, yo soy comunista. Bueno, si eres comunista, eres marxista-leninista, te guste o no. Luego cita a Gramsci, con lo cual ya es posmarxista. Luego cita a Laclau, con lo cual es posmarxista populista. Pero sigue creyendo en la lucha de clases y sigue creyendo que todos los que tienen empresas son malos, incluso yo, que tengo ahora una, para traducir cositas. Y que todo trabajador es bueno por el solo hecho de ser trabajador, cosa que sabemos que tampoco es cierto, y que así no se arreglan las cosas. Y cree que la rectoría absoluta del Estado sobre todos los aspectos de la economía va a ser más benéfica que un equilibrio en una economía mixta. Y lo ha dicho, y lo acaba de decir hace poco, no me acuerdo por qué, volvió a decir que son comunistas todos. Y Monedero decía, es que si no eres comunista no eres buena persona. Y yo le decía, perdóname, pero vete a la mierda, tú, Juan Carlos. ¿Cómo que solo teniendo un determinado dogma es una buena persona? Pues es absurdo. Yo conozco magnífica gente de derecha y religiosa, por favor. Entonces, yo no creo que el woke, el posmodernismo y el indigenismo sean compatibles con el planteamiento materialista de Marx y Lenin. Cuidado, estamos hablando no del materialismo, sino de los elementos económicos que plantea Marx, la propiedad social de los medios de producción, etc. Marx nunca fue materialista en realidad, fueron materialistas dialécticos. No olvides esto. La ciencia es materialista, dice el mundo es material, es natural, es comprensible. El materialismo dialéctico te dice que no hay religiones, que no hay dioses, pero que la materia avanza de acuerdo a una cosa rara de tesis, antítesis y síntesis que nunca nadie ha visto en la práctica porque no existe. Y fíjate que me acuerdo que mis profesores de marxismo trataban de decirte que sí, cuando te comes algo, tú eres la tesis y lo que te comes es la antítesis, y luego pues la energía que te produces es la síntesis, tú ya estás retorciéndolo todo lo que puedes a ver si entra, ¿no? Es meter un madero cuadrado en un agujero redondo. Pero sí son marxistas-leninistas. Son marxistas-leninistas en cuanto a su creencia en la absoluta preeminencia del Estado al grado de sacrificar las libertades individuales. Y yo siempre he dicho que no se puede ser una sociedad no puede ser libre si sus individuos no son libres. Y una sociedad no puede ser justa si no hay justicia para todos, hasta para los malos. Y vamos a hablar de ello también un poco después. Que se cuide Costa Rica, podemos va por ella, bueno, hay que ver. A pesar de entender el nacionalismo como algo malo, ¿no crees que tener nivel de afecto a tu país o región ayuda a conseguir que una sociedad consiga un mejor desarrollo para esta? No lo sé, no lo creo. No lo creo porque el nacionalismo siempre implica una exageración. Vamos a ver esto. Y si tu país es un mediocre, ¿qué? Yo me veo en la posición de que yo quiero a todo el mundo, por lo menos, como digo, yo adoro a la humanidad, luego la gente me cae muy mal, no lo soporto, pero todo nacionalismo tiene que partir de la base que tu país es maravilloso y extraordinario y excelente, y que tu gente es la mejor gente del mundo, y que los que están al otro lado de las fronteras que arbitrariamente se han puesto, valen menos, son menos, merecen menos, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya, ¿no? El nacionalismo implica esto. El país más pirinjunguis que te puedas imaginar, en su himno dice que es una épica nacional donde son los líderes del mundo. ¿Qué pasa si tu país es una mierda? No, y mi país... No. Económicamente vamos de la patada, socialmente estamos muy atrasados, culturalmente ni te digo, no tenemos muchas perspectivas educativas, nuestras universidades están llenas de gente que pues, le interesa más su puesto que educar a la juventud, nuestros políticos son ladrones, y en el concierto internacional pues,
mi país no pone ni los sujetapapeles para los documentos de gran relevancia mundial. ¿Y te hace eso menos? No. ¿Hace eso menos a tu gente? No. Tu país es el último en crecimiento. Tu país está tomado por la delincuencia, como Haití, hablando de estados fallidos. Ya, pero la gente común y corriente que no es delincuente no vale menos por vivir en un país que está en una situación aterradora. Y el que vive en Estados Unidos o en Alemania o en Francia no es mejor que el haitiano solamente porque accidentalmente su país tiene más recursos, accidentalmente por motivos históricos, por motivos que son francamente aleatorios. La preeminencia económica europea es absolutamente aleatoria. Esa misma preeminencia se puede haber dado en China o se puede haber dado en las Américas. Se dio en Europa, pues mira. Pero eso no hace mejores a los europeos ni menos a los indígenas o a los descendientes de esclavos de Haití, que yo tengo una sobrina haitiana, joder. El nacionalismo siempre implica al de allá. Si no tienes otras naciones a tu alrededor con las cuales enfrentar tus ansias de logro, tus ansias de importancia, tus ansias de relevancia, tu superioridad nacional, si no tienes otros países a tu alrededor, no tienes nacionalismo. Que lo puedes inventar en tu región ya, pero entonces necesitas regiones aledañas a las cuales odiar o ciudades aledañas a las cuales odiar. El tribalismo va de nosotros y ellos. Nosotros sin ellos no tenemos sentido. O sea, no tiene sentido hablar de nosotros si no hay un ellos allá. Salvo que nosotros seamos todos. Si yo quisiera que se acabara la pobreza en México, sí, por supuesto. Porque soy mexicano, no porque soy enemigo de la pobreza. Porque quisiera que se acabara también en Bolivia y en Burundi y en Nigeria y en Filipinas y en Tailandia. Quisiera que se acabara la pobreza. Pero cuando termina la frontera de México, de España, que son los dos países de los que tengo pasaporte, y yo tengo una hija que tiene 4 pasaportes, cuidado. 3. Cuando yo salgo de la frontera de España, no veo menos al de junto. No estoy orgulloso de la españolidad o de la mexicanidad. Como México no hay dos, hombre, sí hay. Y mejores. Si te das cuenta que los que están al otro lado de la frontera son iguales que tú y tienen los mismos problemas y tienen los mismos derechos y tienen los mismos sueños y tú ves a una familia y dices pues, que tienen derecho a vivir en santa paz. Ya, pero es que son del otro país. Ya, pero también tienen derecho igual que los míos. Tienen el mismo derecho. Entonces ya son míos también, ya son nosotros. Vuelvo a decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones. El desarrollo de la civilización humana, en gran medida, ha sido la ampliación del concepto de nosotros para que quepa más gente. Mi tribu y la tribu de ellos. Bueno, ahora somos las dos tribus, hacemos un poblado. Ya somos nosotros todos. Luego los poblados forman naciones. Ya toda la nación somos nosotros. Nos identificamos, somos ellos malos, nosotros buenos. Los que son como yo, del color de pelo mío, del tono de piel mío más o menos, yo que soy verde, nunca olvidemos eso, que soy verde, que tienen los ojos rasgados o no rasgados, con pliegue picántico o no, esos son nosotros, ellos son otros. Hasta que descubres que los que tienen la piel de otro color y el rizo de cabello de otra forma y pliegue picántico y mayor estatura, menor estatura, mayor habilidad atlética o menor habilidad atlética por el desarrollo de su historia, siguen siendo los mismos. Entonces ya son nosotros. Bueno, pero nosotros somos los heterosexuales. No, es que los homosexuales también son nosotros. Mira, tu primo y tu amigo fulano, que es tu amigo de tantos años, pero resulta que era totalmente gay. Ah, pues bueno, entonces también son nosotros. Sí, también son nosotros. Entonces, en la medida en que el nosotros pueda crecer hasta englobar todo el mundo, mejora las cosas.
porque es seguir esa tendencia que ha sido beneficiosa para la humanidad, de que nosotros sea cada vez más grande y ellos sea cada vez más un concepto que deberíamos desterrar. O como decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación en 1814, que lo único que distinga, él decía a un americano, yo diría a una persona, que lo único que distinga a una persona de otra sean el vicio y la virtud. Así estoy. Bueno, 8:12, yo tengo tantas cosas que comentar hoy, tantas cosas. Me gustaría que desmontaras el vendedor de bulos y conspiración fulano de tal, pues ni lo conozco, la primera vez que oigo hablar de él. Hoy se cumplen 49 años de A Night at the Opera de Queen. ¿Qué opina de Bohemian Rhapsody? Me parece una maravilla, una locura, probablemente el mayor logro de Freddie, concretamente, porque es totalmente obra de Freddie. De hecho, es una rapsodia. Una rapsodia es juntar varios trozos de música sin relación entre sí. Y eran trozos de canciones que había en medio elaborado Freddie y que las reúne en una rapsodia. A mí me parece una de las grandes cosas. Sin embargo, fíjate, para mí, no sé cuántos años hace, Night of the Opera, a ver, un segundo, esto quiero confirmarlo. Tracklist, lista de los tracks de... No, es el anterior, es en el anterior, que es A Day at the Races, espera. A Day at the Races. Ay, perdón, pero... no me acuerdo en cuál es. La primera vez que yo escucho a Queen, te puedo decir dónde estaba exactamente. Y si hace 50 años de esto, pues yo tenía 18, 19. Y estaba en el automóvil de un primo mío, que nunca nos llevamos bien, y escuché Somebody to Love. Y se me caían... La quijada rebotó en el suelo 2 veces, se me enrollaron los calcetines, dije, esto es maravilloso, lo mejor que he oído desde que los Beatles se separaron. Que fue hace 54 años. Era delirante, y allí fue donde yo entré con Queen, y luego les agradecí muchísimo que me salvaran, por supuesto, durante toda la época disco, aunque alguna canción disco intentaron con fracaso. Pero Bohemian Rhapsody es una obra maravillosa y tiene puestas en escena extraordinarias y covers maravillosos y una influencia cultural muy profunda, quizás la más profunda de todo Queen, pese a que tiene cosas que yo considero a la altura o mejores, 39 de Brian May, o Tie Your Mother Down, o Radio Gaga, que le escribe el baterista, por cierto. No, creo que la máxima influencia o presencia cultural de Queen se da a través de Bohemian Rhapsody. ¿Es ofensivo que los magos en la palabra aliens para los migrantes? No, alien es correcto. Lo que es incorrecto es decir illegal aliens porque no son ilegales exactamente. Alien es extranjero. Decirle aliens a los extraterrestres es lo que se hizo después con la ciencia ficción, llamarlos extranjeros, pero alien significa fundamentalmente extranjero. Antonio Samperio, que si hace unos instantes Putin dio un mensaje a la nación donde dijo que Rusia tiene derecho de atacar a los países que suministran armas a Ucrania, ¿nos tenemos que preocupar? No creo. Putin tiene que hacer un show de fuerza, pero yo sigo convencido que en la locura que lo rodea, que lo apodera, en su locura imperial, no quiere ser el hombre que provoque la Tercera Guerra Mundial, que será una guerra nuclear. No creo que él los vea así,
su lugar en la historia. ¿Quiere doblegarnos? Oh, pues absolutamente quiere doblegar a todos los que no sean él, pero no creo. Espero no equivocarme, vaya. ¿Eres favorable a ciertas bajadas de impuestos? Pues depende, ¿para quién y por qué? El director del Fondo de Cultura Económica en México lanzó la propuesta de expropiarle negocios a Salinas Pliego para liquidar sus deudas con el SAT. No es expropiarle, ¿no? Eso es un embargo. La palabra expropiación está muy mal usada allí. Muy mal usada, con una cierta intención política que no comparto. Es un embargo. Las agencias encargadas de la tributación, del cobro de impuestos, pueden utilizar todo tipo de sistemas para cobrar, porque lo único que quieren ellos es cobrar. Y, fíjate, el director del Fondo de Cultura Económica decía, parece que a Hacienda le encantaba negociar. Alguna vez lo hablamos. Entonces, lo que haría si no paga sus impuestos es un embargo. Se embargan sus bienes para cubrir sus adeudos tributarios. Nada más. ¿Podría la 4T cambiar la ley para darse estabilidad? No es necesario. No es necesario. Las leyes fiscales en México y en todo el mundo contemplan la posibilidad de que te embarguen bienes para cubrir el adeudo, no más allá del adeudo. Si debes 5 millones, no te pueden quitar una empresa que vale 20. Pero te pueden embargar los bienes necesarios para cubrir la totalidad del adeudo que tengas con Hacienda Pública. Pero esto pasa en todo el mundo. No sé por qué lo están viendo como si fuera algo así como súper singular, nada más porque lo dijo él. Bueno, quería yo hacer otra cosa antes de... porque a ver... El gobierno argentino contra las niñas. Esto es breve, pero es doloroso. Se dio el caso de que en la Organización de las Naciones Unidas, que como ya hemos dicho, la ultraderecha detesta, y la ultraderecha lo detesta porque es globalista, porque es una visión global y no es una visión ultranacionalista, y ellos todos son nacionalistas cristianos y ultraderecha, y no me digan que Milei no es ultraderecha, que acaba de firmar un acuerdo con Meloni. Ay, no, a él solo le interesa la economía. Pues, por favor. Bueno, entonces decía yo, en la Organización de las Naciones Unidas se emitió una resolución resultado de una serie de estudios que se hacen antes de esto. No se inventan las cosas de la manga en la ONU, como mucha gente cree. Hubo una serie de estudios, una serie de análisis, y se decidió hacer una resolución que promueve la prevención de la violencia digital contra mujeres y niñas. La violencia digital que sufrimos todos y que podemos sufrir todos es especialmente brutal contra mujeres y niñas, y lo sabemos. El acoso por vía de mensajes de texto, por vía de fakes, ahora hasta de inteligencia artificial, pero antes eran fakes de Photoshop, donde le pones la cara de una chica a una foto de una mujer desnuda y luego la distribuyes entre sus conocidos, provocándole una vergüenza y una necesidad de explicaciones que no tendría que dar enorme, y cosas por el estilo, hacen necesario una resolución para prevenir la violencia digital contra mujeres y niñas. No que no estemos todos sujetos a ella, pero en su caso es peor. Y cuando alguien sufre más que otros, pues se hacen cosas especiales para que sufra menos. Entonces el jueves pasado, o sea, la semana pasada, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó la resolución que promueve la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. De 184 países que participaron en la votación, hubo 170 votos a favor. Entre los votos a favor, Israel y Estados Unidos, 13 abstenciones. Las 13 abstenciones son de países como Irán, Rusia, Nicaragua y Corea del Norte. Ejemplos a seguir. O sea, nos volvemos neutrales. Y hubo un voto en contra. Ese voto en contra rojo que tienen ustedes allí, arriba a la izquierda, de Argentina.
La República Árabe, Siria, ¿quién más? Mali, Libia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Senegal se abstuvieron. Irán y la República Democrática de Corea, que recuerde usted que si usted cree que los países que se llaman socialistas lo son porque se llaman así, no olvide usted que entonces tendría que creer que Corea del Norte es democrática porque se llama así. Y Argentina es el único país que votó en contra de esta resolución porque dijo que la resolución contiene términos ambiguos como hate speech, discurso de odio, que no creo que sea ambiguo, misinformation, mala información, y disinformation, desinformación, que no son ambiguos. La mala información es la información insuficiente y la desinformación es la información falsa, que podrían ser utilizados, en algún caso, quizás tal vez, según la delegación argentina, abusivamente para restringir la libertad de expresión que buscan proteger. Y por lo tanto, en aras de la libertad de expresión de los acosadores sexuales de mujeres y niñas, Milei, que no es de ultraderecha, manda a votar en contra de esta resolución. Lo mismo pasó días atrás con Argentina en una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas, que sí, todo el mundo sufre, pero a veces los pueblos indígenas sufren más, con mucha frecuencia sufren más, y también fue el único país que votó en contra. Ahí es donde Milei está llevando a Argentina. Olvídense de la inflación. El problema es otro. La inflación se puede controlar, pero lo que estás haciendo es dejar constancia de una posición política según la cual la libertad carajo de la que habla tanto Milei es más importante que la justicia, es más importante que la decencia, es más importante que el dolor de otros. Mi libertad de patearte la cara es mayor, es más defensible que la prevención de la injusticia que representa que yo te patee la cara. Ese es el pensamiento psicópata de ciertos sectores libertarianos, no voy a decir de todos, pero ciertamente de este sí, y ahí lo tienen, no lo estoy inventando, pero luego me dicen en los comentarios, claro, pero es que tú estás en contra de mi ley porque tus opiniones, no son mis opiniones, es lo que estás haciendo. Esto es objetivamente real, votar para no oponerse a la violencia contra las niñas, votar para no darle derechos a los pueblos indígenas, pues es ser una basurita de persona y una basurita de gobierno. Y yo creo que los argentinos deberían estar bastante preocupados por esto. Y ya que estamos en eso, porque luego sé que vamos a llegar al intermedio con algunas cosas, muchas cosas pendientes, sobre todo lo de los comentarios. Los derechos de los nazis. Miren, les voy a decir cuál es la diferencia fundamental entre un autoritario y un demócrata. El autoritario puede ser nazi, como Santiago Abascal, o puede ser de la extrema izquierda revolucionaria que quiere la dictadura del proletariado, que como decía Pablo Iglesias, es la forma más acabada de la democracia. En el mundo de ellos, yo no tengo lugar. En el mundo de ellos, un demócrata, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor de la dignidad, no tiene lugar porque a su sola posición pone en tela de juicio la existencia de la tiranía, de la dictadura, del autoritarismo. Entonces, en mi mundo, Abascal tiene derecho a existir y tiene derecho a hacer una serie de cosas. En su mundo yo no tendré esos derechos. Entonces, la gente pregunta muchas veces, que decían, ¿deben ilegalizarse partidos de ultraderecha? Pues depende. Te voy a decir. En mi mundo, y en un mundo democrático razonable, los nazis tienen derecho a creer en cosas asquerosas. Tienen derecho a creer que hay razas inferiores, porque hay razas, luego tienen derecho a creer que hay razas inferiores, luego tienen derecho a creer que ellos son superiores.
uno tiene derecho a reírse de ese tipo de concepciones, tienen derecho a creer que quizás habría que eliminar un montón de gente en este mundo, tienen derecho a pensarlo, y yo estoy dispuesto a reconocerles y defender ese derecho, a garantizarles el derecho a pensar cosas horribles y a odiar a un montón de gente, incluido yo. Y yo lucharé por su derecho a pensar esas cosas horribles y a sentir ese odio profundo. No tienen derecho a actuar respecto de esas ideas, ni respecto de ese odio. No tienen derecho a decirles a otras personas que hay que golpear a otros o golpearlos ellos mismos. No tienen derecho a insultar a gente por la calle debido a sus ideas. No tienen derecho a tratar de destruir el sistema democrático que les permite existir. No tienen derecho a actuar y sí tienen derecho a opinar. Esa es la libre expresión. La libre expresión no es te voy a romper la cara. Eso no es un ejercicio de la libre expresión. Eso es una amenaza y está tipificada como un delito. O voy a fusilar a todos los inmigrantes. Eso no está considerado como libre expresión, sino como una amenaza y una expresión de odio que puede fácilmente motivar a que otras personas actúen en consecuencia. Y para evitar que, que esas personas actúen en consecuencia, se evita a través de la existencia de leyes que impiden ciertos tipos de expresión que no están protegidos por la libre expresión. Iker Jiménez tiene derecho a decir lo que quiera y a invitar tertulianos fascistas, nazis y de lo peor a sus programas. Pero si YouTube le quita su canal, no lo está censurando, está ejerciendo su derecho como empresa. Si 4 mañana le quita sus 2 programas, 4 está ejerciendo sus derechos como empresa. El derecho a decir barbaridades lo sigue teniendo, simplemente que no lo puede ejercer en ciertos espacios que pertenecen a empresas privadas, a dueños que deciden qué se hace o no. Yo he firmado un contrato para estar aquí, con YouTube. Yo tengo un contrato con YouTube, y si yo infrinjo las bases de ese contrato, es razonable que YouTube desde que me desmonetice cosas que luego tengo que pelear para que los remoneticen, generalmente con éxito, hasta que me puede cerrar el canal. ¿Por qué? Porque sí, porque yo dije que podían. Porque Iker Jiménez dijo que podían. Mi derecho a hablar no es la obligación de nadie a darme plataforma. Mi derecho a hablar es mi derecho a hablar en la calle sin que la policía me rompa la cara. Si tú propones romperle la cara a los que hablan de cierta manera o derrocar al gobierno, a un gobierno legítimo y democráticamente constituido, tú no estás ejerciendo tu libre expresión. Por lo demás, tienes todo el derecho del mundo de hablar. Los nazis tienen derechos. Yo les garantizo sus derechos, nuestra democracia les garantiza sus derechos, y esa es una de las fortalezas de nuestra democracia, que puede existir gente como Iker Jiménez, o como Santiago Abascal, o como Pedro Baños, o como Rubén Gisbert. Pero lo que confunden muchas veces es la idea de que esto implica la obligación de darte plataforma, y me pasa aquí en este mismo canal. Yo borro muchos comentarios. ¡Ay, me está censurando! No, la censura la puede ejercer el gobierno. Si tú dices algo que al gobierno no le gusta y te rompen la cara o te meten a la cárcel o te multan por decir cosas que son solamente tu opinión, no son amenazas, no son invitaciones a la violencia, no son mentiras, no son falsedades, no estás infringiendo la privacidad ni la intimidad de nadie. Si el gobierno te pega por hacerlo, entonces te está censurando. Pero yo no puedo censurar a nadie, porque yo soy solo un canal. Lo que sí puedo hacer es decir, mira, esta es mi casa, y aquí no te dejo hablar. Y te echo de mi casa. Puedes venir a hablar, puedes venir a participar en los comentarios o en el chat de aquí, pero si te pasas de cierta raya, te saco, porque aquí yo tengo mis reglas. Es mi canal. Entendido eso,
a ver si es más fácil que se entienda por qué. La libertad de expresión no tiene nada que ver con el hecho de que empresas privadas o incluso gobiernos no te permitan decir ciertas cosas o no te den plataforma para decirlos. Este es mi canal donde se dice lo que yo creo que se debe decir. Tú tienes todo el derecho del mundo de decir lo que quieres en tu canal. Y ahí es donde se han equivocado o manipulan la idea de la libre expresión mendazmente, tanto en este caso Iker Jiménez como Milei, en su idea de que se puede usar abusivamente la ley para proteger a niñas. ¿Puede quitarle a alguien su libre expresión? ¿Libre expresión de qué? Libre expresión de decir cosas brutales, insensibles y ofensivas y agresivas y amenazantes a niñas menores de edad. ¿Qué libertad estás defendiendo? La libertad siempre tiene límites. Cuando no tiene límites, el que tiene la libertad sin límites infringe la libertad de todos los demás. Contado esa historia que sé que no le va a gustar a mucha gente y me da muchísimo gusto, vamos pues a nuestras cosas que sabemos el día de hoy. Si lo encuentro. Sí, no lo encuentro. Sí, lo encuentro. Hoy vamos a hablar, decíamos, de nuestras versátiles manos, de estos apéndices curiosísimos que tenemos, que sirven para dar un bofetón o para tocar la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach, la tocata y fuga en re menor, sirven para pintar las obras de arte que puede haber pintado Van Gogh y sirven para darle una caricia a quien sufre, y ya solo por eso vale la pena. Vamos a hablar de esto y volvemos en 8 minutos. No sé qué pasa. Ya sé qué pasa. Según la conseja, lo que mejor conocemos son las palmas de nuestras manos, pero saber lo que hay debajo de su piel y su funcionamiento nos permite también conocer cómo llegamos a ser humanos. Con 29 huesos, 123 ligamentos y 34 músculos, varios de ellos situados en el brazo y conectados mediante largos tendones, la mano es uno de los aspectos más distintivamente humanos de nuestra anatomía y, según los descubrimientos de la evolución reunidos en los últimos 150 años, uno de los responsables de nuestra diferenciación de los demás primates. Lo que diferencia el aspecto de la mano humana del de otros grandes simios es que es más corta, con dedos más chatos, palma casi cuadrada en lugar de la más alargada de sus parientes y un pulgar relativamente más largo. Esta forma está al servicio de una funcionalidad que incluye una gran fuerza y un control muy de los dedos para agarrar, pinzar y hacer otros movimientos enormemente delicados. Las manos humanas se remontan a las aletas de animales como el Eustenopterón, ancestros de los primeros seres que salieron del mar para conquistar la Tierra hace entre 380 y 400 millones de años. Todos los huesos que hoy conforman nuestros brazos y manos y nuestras piernas y pies, por supuesto, tienen ya representantes en formas muy distintas, pero identificables, en las aletas de estos antiguos peces. Sus descendientes en la Tierra fueron los tetrápodos, ancestros de todos los reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Bajo la presión evolutiva de muchas y muy diversas exigencias del miedo y los nichos ecológicos que iban ocupando los animales, el diseño básico de los huesos de las aletas se fue modificando para cumplir distintas funciones, alargándose, acortándose, uniéndose mediante ligamentos, reforzándose unos con otros o especializándose para distintas funciones, como los dedos, y articulándose para hacer movimientos como los de nuestra muñeca. Lo que en nosotros son brazos y manos son patas muy variadas, las de los plantígrados como el oso, que se apoya en las plantas o palmas, las de los animales que se apoyan sobre 4 dedos como los felinos o los elefantes, los que usan las puntas de 2 dedos protegidas con pezuñas, como el caballo, las patas con garras que permiten a las ardillas subir por los árboles o las impresionantes patas del gecko capaces de adherirse a cualquier superficie. Son también las alas de las aves y de los murciélagos y las aletas de los mamíferos que volvieron al medio acuático después de haber sido habitantes de la Tierra. La innovación que condujo a nuestras manos ocurrió hace 60 millones de años
cuando la extinción de los dinosaurios favoreció la proliferación de distintos grupos de mamíferos que ocuparon los nichos dejados vacantes por los desaparecidos. Uno de estos grupos es el de los primates, al que pertenecemos los seres humanos. Un nuevo modelo de mamíferos con buena vista estereoscópica, pues tienen un rostro plano con los ojos situados al frente, manos y patas muy flexibles y con un primer dedo más o menos oponible. En los primates, sin embargo, las manos seguían siendo también patas delanteras, pues cumplían una importante función en la locomoción. Hace unos 4 millones de años, una especie llamada Australopithecus afarensis, y cuyo más reconocido representante es el esqueleto llamado Lucy, hizo algo que ninguno de sus parientes había hecho. Se puso definitivamente de pie, liberando las manos, que así se pudieron desarrollar sin las limitaciones que implicaba tener que servir para la locomoción. Por ejemplo, los chimpancés, nuestros más cercanos parientes evolutivos, tienen una gran capacidad de manipulación, pero sus manos les siguen siendo necesarias para andar, de modo que deben poder plegarse para apoyarse en los nudillos. El bipedalismo es el responsable de las notables diferencias entre la mano del chimpancé y la nuestra, desarrolladas en los últimos 7 u 8 millones de años más recientes, desde que tuvimos el último ancestro común con ellos. La liberación de la mano de sus responsabilidades locomotoras favoreció el uso de ese apéndice para otras tareas: cargar, lanzar, aferrar y, sobre todo, empezar a utilizar herramientas cada vez más complejas. Quizás Lucy y sus parientes ya utilizaban herramientas naturales como palos y piedras, pero debido a que no las alteraban, dejando huellas en ellas de su manipulación, el debate aún no está resuelto. Las primeras herramientas creadas a propósito aparecen hace unos 2,6 millones de años y fueron creadas y utilizadas por nuestro ancestro directo, Homo habilis, que adquiere su nombre precisamente por su habilidad con las manos. Además de agarrar, lanzar y manipular, algunos antropólogos han sugerido que la capacidad de hacer puños para golpear podría haber tenido también una influencia en la forma y uso de las manos. Todas estas habilidades claramente son resultado del surgimiento de una adaptación especialmente importante: el pulgar totalmente oponible. Para los antropólogos esto significa que la pulpa o almohadilla suave del pulgar, donde tenemos las huellas dactilares, puede entrar en contacto plana o punta con los otros 4 dedos, que es lo que hacemos a veces cuando contamos hasta 4, tocándonos las puntas de los dedos con el pulgar. Para que el pulgar pudiera oponerse a los demás dedos y desarrollar la capacidad fina de movimiento, especialmente cuando forma una delicada pinza con el índice, hubo de crear músculos especiales que no tienen los pulgares de otros primates y que le permiten girar o bascular hasta tocar el otro extremo de la palma de la mano. Por supuesto, al tiempo que se desarrollaba la peculiar anatomía de la mano, iba evolucionando la capacidad de nuestro cerebro para controlar este delicado instrumento a través de una gran zona de la corteza motora. El resultado lo podemos ver en todo lo que el ser humano ha hecho con sus propias manos, desde la construcción de grandes edificaciones hasta la pintura, desde la cirugía hasta el movimiento de un ratón sobre una pantalla. Hazañas de control fino de movimientos como la capacidad de pintar paisajes sobre un grano de arroz o exhibiciones de fuerza como las que nos ofrecen los escaladores de roca. Porque la especie humana es lo que es fundamentalmente gracias a sus manos. A fines de 2012, un equipo de la Universidad Pablo de Olavide, encabezado por Renata Freitas, anunció que al estimular la actividad del gen 5-HOX-D en peces cebra, favoreció que en el extremo de las aletas se desarrollara cartílago susceptible de convertirse en hueso. Esto sugiere que las mutaciones que favorecieron la expresión de ese gen fueron probablemente disparadores de la evolución de nuestras manos sobre una base genética que seguimos compartiendo con otros vertebrados como los pequeños peces cebra. Pues ahí estamos con la historia de nuestras manos. Y por cierto, dos cosas. Somebody to Love de Queen es de A Day of the Races, no de A Night at the Opera, como yo pensaba que era de A Day of the Races, pero no había encontrado la lista completa. Y para que vean que hago cosas yo en estos 7 minutos de descanso, entre comillas, pues miren, fui al Servicio de Atención Tributaria de México, y donde dice: si te notificaron un adeudo fiscal, cuentas con un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el adeudo. De lo contrario, el SAT iniciará acciones para cobrarlo, incluso con el embargo de tus bienes.
El embargo de bienes se realiza con un documento que se llama mandamiento de ejecución, el cual es emitido por el SAT y en el que se ordena requerirte el pago. Con este documento personal del SAT acude a tu domicilio o lugar donde se localicen tus bienes y en ese momento te solicitan que demuestres haber realizado el pago de tu adeudo o de lo contrario se continúa con el embargo de tus bienes, los cuales pueden quedar bajo resguardo o ser llevados a los almacenes que para tal propósito dispone el SAT. Una vez hecho lo anterior, el SAT con el apoyo de peritos evaluadores determinan el valor de los bienes embargados para luego convocar a la venta de los bienes, su remate o subasta, y aplicar el valor obtenido de la venta al importe de tu adeudo fiscal. No hay que cambiar ninguna ley, simple y sencillamente hay que decirles a las cosas como se llaman. Se llama embargo, no expropiación. Expropiación por motivos de interés nacional es otra cosa que está también garantizada, por cierto, en la Constitución mexicana. Dice Caribú hace unos días, porque subí un video sobre el AGE, la semana pasada fue noticia también por la inauguración Faro, donde el AGE es presidente y su objetivo es formar cuadros políticos de ultraderecha. Pues qué raro, ¿no? Además de esto, el AGE también está apoyando la censura y persecución que se está haciendo sobre libros particulares que están en las bibliotecas de las escuelas y la conformación de listas negras. Si me puedes pasar el dato, URLs concretas al respecto, me interesa muchísimo. La verdadera bomba nuclear de Putin se llama Donald Trump. Es un poco más complicado que eso. Pero sí, hay indicios de que tiene compromat, que se llama en ruso, material comprometido. Comentarios sobre el G20 de Brasil, no mucho. Yo trabajo en la aseguradora en México, jaja, y si no se cubre todo. No sé a qué te refieres. Bueno, el sistema de salud en Canadá es bueno, hasta donde sé es un buen sistema de salud, sí. El 2 o 3% de una población de decenas de millones es mucha gente, sí. No, el 2-3% del que hablaba Mehmet Oz es el 2-3% más de los muertos que ya había. Es decir, si ya había 100 muertos, habría 102 o 103. Si había 100,000, pues habría 102,000 o 103,000. Cuando son números, la gente pierde la cara, ¿no? 3,000 personas muertas es un horror. Y en Estados Unidos murió muchísima más gente, además, entre otras cosas, por el mal manejo de la pandemia a cargo de Donald Trump, que decía que había que ponerle luz dentro a la gente o hacerle beber lejía, ¿no? Según muertes por la COVID en los Estados Unidos, murió 1.219.487 personas, el 3% de ello pues, son 30,000 personas. No. Sí, 30,000. Es un montón de gente, es imaginarte un gran estadio, un buen estadio de fútbol mediano lleno de muertos, ¿no? En fin. Bueno. Hoy hace años, dice David del Castillo, fue el asesinato de Ernest Lluch en 2000. En 2000. Una de las primeras cosas que me tocó sufrir ya habiéndome venido a vivir a España, el asesinato brutal del creador de la sanidad pública española, Ernest Lluch, a manos de las bestias de ETA. Dice David, ¿tienes algún recuerdo o valoración particular sobre su persona? Sí. Siempre me acordaré de Ernest Lluch cuando había conseguido que los independentistas, el brazo político de ETA, participara en las elecciones y que ETA hubiera hecho una suspensión temporal de sus acciones armadas. Y recuerdo el discurso donde Ernest Lluch le decía, gritad, porque lo insultaban, lógicamente, es socialista, y gritad, pero ya no matáis, gritad muy fuerte. Empezaron a matar después, por supuesto, y por supuesto mataron socialistas. Esto siempre se les olvida, salvo cuando les conviene a la ultraderecha española.
muchos latinos dicen que no les importa la economía con tal de que salgan los indocumentados. Hay que hacer un análisis más a fondo. Ayer no quise entrar mucho en el vídeo en este tema, pero mira, los indocumentados son fundamentales para la economía estadounidense. Sacarlos te costaría unos 35 mil millones de dólares. El costo para la economía se calcula en en millones de millones de dólares, en billones en español, trillions en inglés. Es decir, que tú tengas tantos millones de personas, el 10% más o menos de la población estadounidense, el 5%, económicamente activas, pagando impuestos, consumiendo, trabajando, produciendo, y que lo saques de la economía de golpe, es brutal. No hay suficiente desempleo en Estados Unidos para cubrir los puestos de los indocumentados. Ya no te digo de los naturalizados, a los que también el Himmler, Stephen Miller, quiere echar. Entonces, que echen a los indocumentados no resuelve absolutamente nada, genera más problemas de los que resuelve. La banda Yes, progresiva, es del pro que menos me gustaba, fíjate. No me hace muy feliz. Soy más de Rush, soy más de Jethro Tull, soy más de Emerson Lake and Palmer, soy más de King Crimson, y estoy tratando de acordar de grupos que hasta eso no fueron tan conocidos. Hocus Pocus, que era un grupo holandés. Ay, se me van los nombres, es que soy malísimo para los nombres. Estoy pensando en un grupo cuyo nombre empieza con M, que no fue muy conocido, pero que hicieron un rock progresivo extraordinario, magnífico. Y hay otros que no me acuerdo tampoco cómo se llaman. Oh, madre mía. Supertramp, por ejemplo. Supertramp hacía unas cosas extraordinarias. Hay varios tipos de prog, y Yes era el que menos me gustaba. Sí lo oía, pero no me gustaba. Bueno, vamos a hacer ¿por qué si no se me van? Y si se me van, luego no hay forma de hacerlos. Ahora se llaman distinto, pero siempre serán, por lo menos en la introducción, los comentarios esteparios. Que hoy se llaman. ¿Por qué no se van a llamar así? ¿Por qué no se van a llamar así? Se van a llamar los comentarios temerarios. Algunos son muy temerarios, otros no lo son en realidad tanto, pero entonces vamos a ver lo que tenemos, que fue entretenido. Son 2 semanas también que traigo. Ya a partir de ahora son los de esta semana, los que vamos a tener la semana próxima, pero se nos acumuló el trabajo. Y dice Rolando Guzmán, 1114, ¿en qué te basas para decir que el AGE es de ultraderecha? Y yo le respondí, ¿en qué he oído lo que dice? ¿Tú no? Después de él, Agustín Freitas, 8385, dice, le guste o no le guste, en mayúsculas, será el presidente de USA por los siguientes, entre paréntesis, 4 años. ¡Saludos! Y le digo, no veo que eso tenga nada que ver con lo que digo, porque lo que estábamos hablando era de las conspiraciones en el mundo de Trump. Pero bueno, así ejercitas los deditos en las teclas y no te sacas los mocos, que ya es un paso adelante. Y dice José Álvarez, MB-MB1JS, sería bueno un debate de usted con Laje. Usted defendiendo el comunismo y Laje el capitalismo. Interesante. O de usted con Milei, más interesante aún. ¿Usted estaría dispuesto a participar? Sus aportes defendiendo el comunismo y la estatización como para alquilar balcón. A ver, primero que nada hay algo que no metí allí, pero que he respondido en muchas ocasiones. Un debate no es una discusión. Un debate es los debates de verdad son sobre un tema. Uno. Yo lo que he propuesto siempre es, ¿debe haber salud pública o no debe haber salud pública? Eso lo discuto yo cuando quieran con Milei y lo puedo discutir cuando quieran con Laje. Uno, tienes un tiempo de
de exposición, el otro tiene un tiempo de exposición, luego tienes un tiempo de rebatir, otro tiempo de rebatir, tienes jueces, por supuesto, neutrales, tiene su público neutral y se decide quién ganó el debate. Así son los debates en realidad. Cuando la gente dice, ¿por qué no debates con fulano? Generalmente lo que quiere decir es quiero verlos agarrándose de las greñas, discutiendo y aventándose cosas a la cabeza, y yo no voy a cambiar de opinión. O sea, mi interés de que debatan es para reafirmarme, haciendo una especie de falacia de confirmación, no porque realmente me interese el debate. Pero entonces yo le explico aquí a don José Álvarez y todo lo demás. ¿Y por qué voy a defender el comunismo si me opongo a él, cabecita de cántaro vacío? Me imagino que practicas mucho todos los días para ser tan tonto, pero quizás alguna vez entiendas que el mundo no es blanco y negro y hay opciones aparte de la tiranía mercadolátrica y la tiranía marxista. No alquiles balcón, chiquitín. Financia el debate. Repito, un solo asunto a debate, no un agarrón desordenado. Revisa cómo son las reglas de los debates de verdad. Me llevas en avión, me pagas el hotel, las comidas y unos honorarios adecuados, porque voy a dejar de ganar el dinero de mi trabajo, en un espacio razonable con un público neutral y va de frente. Si tanto quieres un debate, págalo. Ya no les gustó. Fueron como 20 los que dijeron esto, simplemente pongo una de estas respuestas. Este me encantó, Óscar González 211. Lo más gracioso es que ese discurso de la ilustración, lo dices por el vídeo que hicimos sobre la ilustración, lo sacaron adelante sobre todo filósofos en mayúsculas. Entonces las mayúsculas hacen que la gente se sienta como... ¡wow! Esa filosofía en mayúsculas que Schwartz dice que no sirve para nada. Esos filósofos como Spinoza, Kant, Diderot, Voltaire, Rousseau, de los que se la pasa despotricando Schwartz y diciéndonos que es una pérdida de tiempo leer. Nunca dije eso, Nunca dije que fuera una pérdida de tiempo leer a estas personas. Esos filósofos y esa filosofía es la madre de la ilustración, porque la ilustración no es una teoría científica, sino una filosofía, así no le guste a Schwartz. Y le aclaro, absolutamente ninguno de ellos, Spinoza, Kant, Diderot, Voltaire, Rousseau, ninguno de esos 5 y muchos más, estudió filosofía. Ninguno. Ustedes les llaman filósofos para justificar su profesión, pero ellos eran escritores, médicos, abogados, historiadores, comerciantes. De verdad, dan mucha pena los filósofos actuales, escudándose en pensadores del pasado para justificar una carrera en la que no están aportando ni de lejos lo que aportaron ellos. Ninguno de ellos dijo, yo soy filósofo, soy licenciado en filosofía. No, hay gente que pensaba su mundo sin esa arrogancia, ¿no? Pero bueno, sigo con la respuesta. Y por cierto, sí, la ilustración es hija de la ciencia. Al plantearse la posibilidad de cuestionar las enseñanzas de la religión utilizando la razón y la experiencia, cosa que por cierto, por lo demás, paréntesis, expliqué en el vídeo que por lo visto vio a medias. La ilustración es la continuación de la revolución científica, no su antecedente. Que no lo sepan, me parece tan triste. Un gobierno de izquierda que funcione, también hubo como 30 de estos, pero bueno, respondo este. Casi todos los gobiernos socialdemócratas en Europa y Oceanía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay y varios otros. En el Reino Unido y España, por ejemplo, crearon dos sistemas de salud pública ejemplares, cosa que ningún gobierno ultraliberal haría. Y educación pública y pensiones administradas y pagadas por el Estado, ingresos mínimos a personas en situación desesperada y leyes que protegen el medio ambiente, leyes laborales, leyes de protección al consumidor. Uf. Ahora dime, ¿un gobierno ultraliberal que haya hecho algo así? Si eso es precisamente todo lo que odian. Aunque te dé risa, Mauricio, cuando meten impuestos nos joden a todos, especialmente a las personas de clase media, dice otra vez Luis Enrique, te contesté dos, a Luis Enrique Rodríguez Villa, 7831. Le digo, mira, no sé en qué país vives, pero en una sociedad razonable con una visión de izquierda, quien paga más impuestos es quien más gana. En una escala donde el salario mínimo está exento de impuestos. Basuritas como Laje proponen que todo el mundo pague exactamente los mismos impuestos, sin ver que el 10% de impuestos a un rico no le hace mella.
el 10% de lo que ganaste este mes, pero el 10% a una familia pobre la deja sin comer varios días. Una cosa que gente millonaria como tú, supongo que es millonario, ¿no?, parece que no entiende. Es lo malo de haber crecido aislado de la realidad de tu sociedad. En una sociedad razonable, además, esos impuestos se van a pagar las cosas que gente como tú odia: salud, educación, vivienda, pensiones, investigación científica, inspectores de alimentos, protección al consumidor, etc. Ya sé que eso te jode, pero a la mayoría no, al contrario, la beneficia. Me dicen que Laje solo está intentando explicar por qué ciertas facultades son de izquierda. Yo no veo que esté intentando explicar, pero dice que esas facultades son de izquierda porque la gente que se forma allí, cuando sale, no tiene lugar en el mercado y entonces se vuelven de izquierda. Entonces, ¿cómo era de izquierda antes la facultad? Si es que el razonamiento de Laje es absolutamente idiota, absolutamente irracional, no tiene ni pies ni cabeza. La gente que entra a estudiar filosofía entra en una facultad de izquierda, no, pero ¿cómo? Si todavía no se vuelve un desorientado, desanimado, reconcomiado, porque al salir de allí pues, no lo contrató Google para hacer su motor de búsqueda. No, es que simplemente dice lo que la gente quiere que oiga, es un populista, al fin y al cabo. Pero bueno, me pregunta da Josecino, ¿cuál es mi teoría? Y le digo, mi teoría es que él y tú son tontos, malintencionados o todas las anteriores. Y en la defensa del no paguemos impuestos viene Bracanovi, que es otro que no usa su nombre, pues saben. Un rico que sea lo suficientemente rico como para hacer contribuciones fiscales significativas, todas son significativas, también es lo suficientemente rico como para largarse de un país cuando se le dé la gana. Los que se quedan son los que terminan pagando los impuestos. Y esto suena razonable, ¿verdad? Lo mismo sucede con las inversiones. Solo los tontos invertirían en el sector real de un país fiscalmente abusivo. Ya no pasó de impuestos a fiscales abusivos, que habría que definirlo. Pero si no lo defines, pues vas de frente. De ahí que la inversión extranjera se enfoque en sectores financieros, pues el dinero se podrá volver líquido con mayor rapidez en caso de que algún gobierno pretendiera cambiar las reglas de juego abruptamente. Aquí se olvida que la inversión financiera solo tiene rendimiento si se convierte en inversión industrial, comercial, de servicios, etc. Pues tener una gran organización de inversión financiera como BlackRock, por poner un caso, pero ellos tienen que invertir en cosas que rindan dinero. El dinero por sí solo no se multiplica. Pues cuando tú metes el dinero en una caja, no se ponen a hacer el amor, billete de 10 con un billete de 20 para hacer moneditas de euro. No, ese dinero se lo tienes que prestar a alguien para que haga cosas que le rindan dinero, que le permitan devolvértelo y pagar intereses. Esto lo tiene perdido Bracanovi. Y dice, es como pretender que un perro al que se le azota a diario no se vaya a escapar en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Aquí equipara el pago de impuestos por el beneficio de tu sociedad con que te peguen. Con lo cual, respondo. Gran estupidez muy propia de la derechuza. Un rico que tenga sus empresas, sus proveedores, sus clientes, su cadena de suministros y sus canales de distribución en un país, no puede irse con todo eso a tu país imaginario. La prueba, que en todos los países, hasta en los más pobres, hay ricos, independientemente de la diversidad en aproximaciones fiscales. Distintos países tienen distintas formas de cobrar impuestos y distintas cantidades. Pero en tu fantasía, no quedarían ricos en Finlandia, Japón, Dinamarca, Austria y Suecia, que son los países con el impuesto sobre la renta más alto del mundo, entre el 52 y el 57%. Además de anónimo, un tonto que cree que sus ideas superan a los hechos. Te vas simplemente, Google, buscas qué países cobran más impuestos. Estos, hombre, ya se habrían ido todos los ricos. No se han ido. Ah, qué raro. Digo, Japón, Dinamarca, Austria, bueno, Suecia, IKEA. No es nada nuevo el antisemitismo de Podemos, Sumar y compañía, nos dice Shogune Radio, que anda por aquí.
luego lo veo, no me doy cuenta que están ustedes ni por sus nombres ni por nada, lo siento, pero es que ustedes solo me ven a mí, yo veo a mí, no a miles, pero a cientos, en este momento a 270, y a veces no los puedo identificar, identifico a algunos porque hemos tenido otro tipo de relación, ¿no? Ya sabes de quién estoy hablando, mi amiga, o gente como Antonella, que también hemos tenido, bueno, hablado de otras cosas en otras redes sociales, y bueno, más o menos los individualizo, ¿no? Entonces, bueno, Shogun Radio dice, no es nada nuevo el antisemitismo de Podemos, Omar y compañía, no lo es. Y José Rincón dice, los palestinos son semitas, esto es lo que se dice, la mitad de la población de Israel no lo es, no es lo mismo antisemitismo que antisionismo, efectivamente no es lo mismo antisemitismo que antisionismo, pero el antisionismo es uno de los grandes cobijos para el antisemitismo o judeofobia. Entonces le tengo que explicar. Siento mucho que el kinder al que asistes no te hayan explicado que antisemitismo se define como el odio a los judíos, no el odio a los pueblos que tienen idiomas de la rama semítica, hebreo, árabe, amárico y tigriña. Son los 4 principales, hay otros. Salvo que creas que esos pueblos son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En cuyo caso, lamento que en tu kinder no te hayan dicho que la historia del Arca de Noé es un mero mito, una historia antigua sin más bases que otros cuentos de hadas. Salvo que creas en las razas, en cuyo caso no dudo que seas antisemita o judeófobo si te place más. Y Guillermo López viene aquí y se tira con todo. ¿Han visto esos reels o TikToks donde alguien viene corriendo y se tira a una piscina vacía y se mete un ranazo de consideración y sale en la ambulancia? Pues le ha pasado a Guillermo, hombre. Y sin embargo, las universidades públicas nunca han creado un científico ganador de un premio Nobel. ¡Ajá! Al contrario, han sido caldo de cultivo de los peores dictadores con ideología de extrema izquierda, como los que gobiernan actualmente algunos países de Latinoamérica. Y le digo, a ver, la Universidad de California, Berkeley, es la segunda con más premios Nobel de Estados Unidos, y es pública. Otras públicas hay muchos más con premios Nobel en los últimos 2 años, la de Nagoya, la de Joffe, la de Mines París y toda la PCL a la que pertenece, que es un grupo de universidades, la Escuela Médica Chan de la Universidad de Massachusetts, la Escuela de Basel, el Polytechnique, la Universidad de Estocolmo. Y Einstein, por cierto, estudió en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, que es una universidad pública. ¿Por qué dicen mentiras en algo tan sencillo de investigar y demostrar que es una camama? Afortunadamente no existe mucho daño al caer en el suelo de la piscina sin agua, puedo decirte. Es de aclarar que algunos nombramientos deben tener la aprobación del Congreso, y aunque el Senado es republicano por 7 senadores más que el demócrata, la mayoría de los senadores son del ala moderada del partido. Sí, y aquí esto es algo que es importante, porque son los nombramientos de Donald Trump, deberían ser confirmados por el Senado, pero lo que pretende hacer Donald Trump, según han dicho gente que está cerca de sus asesores, es lo siguiente. Él puede declarar en receso al Congreso, y los nombramientos que se hacen en el receso no necesitan pasar por el procedimiento de confirmación. Y entonces, las nominaciones por receso sería la forma de Senado ausente para saltarse las ratificaciones, y es algo que muy probablemente el Senado lo hará, es para complacer al tirano. Luego alguien me dice, hay servicios que estoy de acuerdo en que se deben pagar con impuestos. El problema es que la mayor parte de los impuestos, fíjense, ¿por qué hablas? Está la piscina vacía y bien, y se tira desde el trampolín alto, da 2 vueltas y splat. El problema es que la mayor parte de los impuestos se va a cosas inútiles como pago de burocracia, milicia, deuda gubernamental, etc. Aunado a la altísima tasa de impuestos que muchos pagamos, en mi caso pago casi el 45% de impuestos al ingreso, cuando sumo impuesto federal, estatal, local y seguridad social. Tienes que estar ganando una cantidad, debes estar ganando sobre 30,000 euros al mes para pagar el 45%. Podría revisarlo, pero no me da la gana. Si estás en España. Y eso sin contar otros impuestos como IVA y predial. Por otro lado están los ricos que usan muchos huecos legales para pagar menos impuestos de forma legal. Y le digo, a ver, no sé en qué país vivas tú. En España, las prestaciones sociales son casi el 45% de los gastos presupuestados.
No, la mayoría no va para donde tú dices. La remuneración de asalariados, que incluye a los empleados de gobierno, soldados, bomberos, esos que estás de acuerdo en pagar, se lleva el 25%. Ya estamos en el 70% de los ingresos por impuestos. El resto se reparte en otros gastos de consumo final, los consumibles que usa cualquier gobierno, inversión pública y transferencia de capital. Pago de intereses se lleva algo más del 5%, y otras transferencias y subvenciones se llevan menos del 3% total. Así que lo de la deuda gubernamental que se lleva la mayor parte, te lo alucinaste. La diferencia más importante está en que yo no me invento los datos, sino que voy a buscarlos en fuentes confiables como este análisis del Banco de España que se presentó a la Unión Europea, donde se detalla cómo se reparte el gasto público español. Ay, hijos míos, voy rápido. La ciencia también creó el talidomida. Bueno, pues vamos a decirle un gran medicamento. Se emplea para la gestión y tratamiento de la lepra en estado avanzado. Es un medicamento utilísimo para combatir el mieloma múltiple y varias formas de cáncer sólido, el cáncer que se da en el que se da en el torrente sanguíneo. Simplemente la talidomida no se debe usar durante el embarazo, como cientos más de medicamentos. La tragedia fue que eso no se sabía cuando se lanzó la talidomida. Así que tu queja no vale. Y probablemente voy a terminar, creo que esto se alargó muchísimo, lo siento. Pero aquí es donde, es que la piscina del Rey va desnudo, de la revista semanal, de pronto se ve poblada de listos. Y dice, repulsín, y mucho, 77, ¿cómo olvidar la ayuda humanitaria de la OTAN en Yugoslavia con ese bombardeo democratizador? Efectivamente, la OTAN bombardeó Yugoslavia. Muchos de ustedes ya son demasiado jóvenes para recordar las guerras en los Balcanes, la guerra de la antigua Yugoslavia y la barbaridad de los nazis serbios cuando trataron de aniquilar por completo a los musulmanes de Kosovo, a los albano-kosovares. Entonces yo digo, es imposible olvidar esa ayuda humanitaria de la OTAN, sí. En solo 2 meses y medio consiguió detener la guerra de Kosovo y el genocidio contra los musulmanes albaneses emprendido por los nazis de Milosevic, que se negaba a acatar los acuerdos de Rambouillet. El bombardeo permitió el establecimiento del régimen interino de la ONU y la misión de paz de la propia ONU. Por supuesto, las 500 víctimas de la acción de la OTAN te escandalizan más que los 9.000 civiles albaneses kosovares y los 1.500 civiles no kosovares asesinados por los nazis de Milosevic, los 850.000 albaneses expulsados de Kosovo y los casi 600.000 desplazados dentro de Kosovo. ¿Por qué? Porque odias a la OTAN más que a los nazis. Allá tú. La acción de la OTAN en Yugoslavia evitó muchísimo dolor, sufrimiento y muerte que tú habrías aplaudido. Eso explica por qué no tienes el valor de firmar con tu nombre y cara. Y lo vamos a dejar hasta allí y para la próxima semana metemos todo lo demás que falta, que me faltan como 5 comentarios que creo que ya no es oportuno poner. Esto es, pues, los comentarios voluntarios, que nadie los obliga y luego pasa lo que pasa. Dicen, la identidad cultural en Costa Rica, me dice Aileen Calani, es un crisol de todas las culturas, tanto las del sur, las del norte y las del otro lado del océano. Pues como todas las culturas, todas beben del sur, y beben del norte, y beben del otro lado del océano, y beben de lo más lejano posible, si posible, ¿no? Yo siempre otro de los ejemplos que uso mucho es el del cajón. El cajón es peruano. El cajón lo hacen los esclavos peruanos cuando los esclavos negros en Perú, cuando les quitan los tambores. Entonces en las propias cajas donde desembarcaban cosas en el puerto, pues las usaban de tambor. Se les ocurrió lo de esclavas un extremo del tambor, del cajón, y ya tienes un sonido más agudo, más chasqueante. Y así fueron creando los sonidos del cajón peruano. Cajón peruano le gusta a Paco de Lucía. Paco de Lucía se lo trae a España y de pronto se convierte en el cajón flamenco. Pero no es flamenco, es peruano. Y su origen está en África. Y entonces mucha gente en el mundo se ha dedicado a llevar el cajón peruano.
que ahora llaman cajón flamenco o simplemente cajón, y se lo llevan al rock, y se lo llevan al folk, y se lo llevan al folk me refiero al folk anglosajón, o se lo llevan a la música popular francesa. Entonces tienes gente tocando la gaita con el cajón. Ah, pues es un cajón. ¿De dónde es? Creo que flamenco. No, es peruano de África. No olvidemos nunca esas cosas. Astem Maetza, bueno, es un palíndromo allí. No siempre estoy de acuerdo con este señor, pero cuando estoy de acuerdo considero que nadie podría decirlo de mejor forma, de mejor manera. No tenía yo que haberlo leído, pero también uno tiene su corazoncito, ¿no? Qué verdad. ¿Qué opinión tiene el documental Hispanoamérica de Zunzunegui? No lo he visto y no creo verlo. Aquí en Costa Rica acabamos de ver a McCartney en vivo con 82 años dándole caña de pie en el escenario durante 3 horas, maravilloso. Y estuvo también en el Corona Capital en México, ¿no? Está de gira. ¿Qué van a hacer? No saben hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Y qué bueno que lo sigan haciendo. ¿Podrías compartirnos un poco de tu participación con Braulio Tavares en la Enciclopedia de Science Fiction de 1993? ¿Tu visión de la ciencia ficción ha evolucionado con el tiempo? No. A ver, la historia es más o menos la siguiente. Dejen quitar esto. Que no tienen nada que hacer aquí. Yo me compré, cuando yo me dedicaba a esto, la Enciclopedia de Ciencia Ficción en inglés, The Encyclopedia of Science Fiction. Entonces, cuando vi que era de este tamaño la entrada de la ciencia ficción latinoamericana, pues le escribí al autor, ¿no? Yo soy un irresponsable y soy un audaz. Entonces le escribí al autor, a Nichols. Le dije, oye, esto es tremendamente escaso. Hay todo esto que tiene unas raíces en el pasado, por lo menos desde principios del siglo XIX, aunque tenemos por ahí un personaje en México en concreto, del virreinato, que escribió una onda al estilo del Somnium Astronomicum, que se considera un antecedente de la ciencia ficción. Le digo, y todo esto pues, no está en una enciclopedia, me parece gravísimo. Entonces me escribió, pues escríbelo. Lo escribí. Y lo escribí con lo que era la ciencia ficción latinoamericana en ese momento, que estaba yo al tanto de lo último. Estaba yo al tanto de lo último, pues estaba yo en contacto por correo. Estoy hablando de tiempos de la prehistoria, niños, de cuando el mundo era en blanco y negro. O sea, estaba yo en comunicación por carta con muchísimos escritores de toda América Latina. De hecho, hice una encuesta, me acuerdo que hice una entrevista multitudinaria, que les mandé las mismas preguntas a 30 escritores, me respondieron todos, y lo metí en un número especial de ciencia ficción de la revista Plural. Entonces, lo que conté yo fue precisamente lo que sabía yo de la ciencia ficción latinoamericana en español. Y entonces Braulio Tavares, viendo el asunto, dijo, pues que Brasil, ¿dónde quedó? Y dije, no tengo idea. No, Nichols le dijo, no tengo idea, escríbete lo de Brasil. Entonces Braulio Tavares se escribió lo de Brasil y Nichols se encargó de unirlo. Pero además obviamente los dos artículos de enciclopedia se escribieron en inglés. Mi visión de la ciencia ficción no ha cambiado. Sigo creyendo que es un género relevante, importantísimo, pero la ciencia ficción ha cambiado. La ciencia ficción ha evolucionado, tiene algunos otros puntos de vista y tiene lo que le pasa a cualquier género. Cambia. No estoy tan al tanto de lo que ha pasado con la ciencia ficción en los últimos años, esto es cierto. Primero me dediqué a la novela policíaca y luego ya me dediqué a la fotografía y a los vídeos. Pero voy a contar una cosa que vi ayer mismo. Ustedes saben que los viajes a la velocidad de la luz hacen que el tiempo se dilate, según la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, si tú viajas 10 años a la velocidad de la luz, cuando regresas a la velocidad de la luz, cuando regresas para ti han pasado 10 años, pero para la Tierra pueden haber pasado 100. Entonces vi un pequeño, de este canal DOST, que tiene cortos de ciencia ficción, una maravilla de cosita. Es una mujer que sabe que tiene 2 años de vida. Entonces, se va a pasar esos 2 años viajando a la velocidad de la luz de ida y vuelta para venir a la Tierra cada 7 años a ver a su hija.
No tiene nada que ver con otras, es simplemente ver cómo crece su hija. Le quedan 2 años de vida y esos 2 años de vida los va a invertir en una serie de viajes a la velocidad de la luz, donde para ella pase muy poco tiempo, pero para su hija pasan 7 años. Entonces, se despide de su hija, de su marido cuando es bebé, se va a su viaje, regresa cuando la niña tiene 7 años, lo pasan muy bien, pasan un día maravilloso, ella se vuelve a ir a su viaje a velocidad mayor que la de la luz y regresa cuando la chica ya es adolescente, y como adolescente pues no está nada contenta que su madre la haya dejado. Ella dio problemas con el padre y tal y cual, y es medio emo, y están un día y bueno, finalmente medio se reconcilian, se vuelve a ir, regresa 7 años después, la encuentra ya no solo casada, separada y con 2 hijos. Y es un punto de vista tan absolutamente original de la dilatación del tiempo hasta que llega a conocer a su hija anciana. Cuando se le acaban sus 2 años de vida, pues ya va a morir por el cáncer que tenía. No planteamos ni siquiera que se le pueda curar ese cáncer. Y llega a conocer a su hija anciana y sin haberla visto, sin haber seguido todo su desarrollo, finalmente vio estampas de toda la vida de su hija. Yo siempre he pensado que una de las peores cosas que puede ocurrirle a una persona es enterrar a un hijo, ¿no? Se entierra a los padres. Pero me pareció fantástico, tiene algunos problemas de realización, digamos, pero la premisa es maravillosa. Y es una premisa que no creo que hubiera sido esperable en los años 80 o 90. Así que la ciencia ficción está sana y como el rock, simplemente está en sus espacios, en un mundo de oferta más diversificada y por lo tanto de públicos pues más cerrados, pero sí. Un día cualquiera estaba viendo Herejes, el podcast, y abajo estabas tú, ahora me aquí tratando de ser un ateo más o menos decente, pues qué bueno, Alfredo. Milei no es ultraderecha, no solo está rodeado de nazis, sino que reivindica la dictadura del 76 y se la pasa amenazando a los zurdos. Claro, en su mundo no quepo yo. Si ellos se hacen del poder absoluto, a mí me van a fusilar. Y yo no soy un peligro, ni mucho menos. Soy un don nadie con un canalito de YouTube. Pero van contra todos. Van contra todos. Yo siempre me acuerdo mucho que se habló siempre, o sea, la idea de los nazis es que los judíos tenían todo el poder económico, y el poder industrial y el poder comercial en Alemania, ¿no? Entonces yo sigo la cuenta del Museo de Auschwitz. El Museo de Auschwitz publica cada 2 horas la fotografía, el nombre, la edad y la fecha de la muerte de un prisionero o prisionera del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau II. Y nunca veo industriales, y nunca veo dueños de grandes cadenas comerciales. Fulano de tal nació en Francia en 1903, sastre, se lo llevaron a Auschwitz y murió a los 2 días. Carpintero, encuadernador. Siempre son gente que tenía los oficios más humildes del mundo. Simplemente no se corresponde a la narrativa, ¿no? Pero es que los odiaban a todos, era solo un pretexto. ¿Hay orden de captura contra Netanyahu? ¿Cambiará en algo la situación en Medio Oriente? No cambiará la situación en Medio Oriente, desafortunadamente, hasta que Estados Unidos y Europa, es cierto, no pongan un hasta aquí. Pero ese hasta aquí es difícil de poner por condiciones objetivas, independientemente de que te disguste mucho lo que está haciendo, los crímenes que está cometiendo Netanyahu y el ejército israelí. Pero es importante, es un símbolo enormemente importante y fue una buena noticia. Yo inmediatamente en Twitter dije una muy buena noticia. El Tribunal, la Corte Penal Internacional, expide una orden de arresto contra Netanyahu y contra su secretario de Defensa. El problema que tenemos ahora es que Trump dice que Netanyahu tiene que acabar el trabajo. Acabar el trabajo es la ocupación de todos los territorios asignados a los palestinos en la partición de 1948 para crear la solución de un solo Estado de Israel en todo el territorio que antes era de 2 estados y que los palestinos vivan pues bajo el gobierno israelí.
Me parece una barbaridad absoluta y total. Obviamente siempre he defendido la solución de los dos estados, como toda la gente razonable que yo conozco, pero Donald Trump parece que favorece otra cosa. Conozco gente que usa la plata coloidal para gran cantidad de patologías, no se ponen morados, pero tampoco sirven para nada, porque usan cantidades pequeñas. Pasado cierto umbral, se aloja en la piel y no desaparece. Joder. Ángel García, hola Mauricio, trabajo en el servicio de limpieza de la Ciudad de México. Cuando tienes lives le pongo 10 pesos a mi plan telefónico para poder escucharte en vivo. Gracias por tu trabajo. Gracias, pues no hagas eso, si luego lo puedes ver completo, no en vivo. Wow. No sabía que Bukele ya había formado su partido político. Isahar, lo siento, tendré que verlo. ¿Usted cómo dejó de ser fumador? Deja de fumar. No hay tampoco ningún secreto. Es decir, lo que pasó fue lo siguiente. Me encantaba fumar. Era el tipo más feliz del mundo. Desde los 16 años estaba yo fumando y desde los 20 años me metía 3 paquetes al día. Como me dicen algunos, entre mi pareja, dice, tú quemabas 3 paquetes al día, pero no te los fumabas. Y es cierto, porque si encendías un cigarrillo, lo ponías en el cenicero, estabas tecleando, te olvidabas de él. Luego te encendías otro mientras tenías uno prendido, ¿no? Y alguna vez llegué a tener 3, uno en la cocina, otro en el cenicero y otro en la mano. Y me dijeron, estás volviéndote loco. Bueno, pero quemaba yo 3 paquetes al día. 60 cigarrillos al día. Lo primero que hacía yo al despertarme era encenderme un cigarrillo. Lo último que hacía yo al acostarme era apagar un cigarrillo en el cenicero que tenía en el cabecero de la cama. No fumaba en la ducha porque se apagaba el cigarrillo, pero si no hubiera yo fumado en la ducha. Llegué a fumar nadando. De verdad me gustaba y de verdad estaba yo absolutamente entregado al placer de la nicotina. Esta tos me lo recuerda. Nunca intenté dejar de fumar. Hasta que un día empecé a sentirme mal de la garganta. Y cuando fumaba pues empeoraba. Entonces empecé a toser, empecé a tener incomodidades graves. Y esto lo aguanté como 3 meses, ¿no? Yo dije, a ver, pues este ha sido un amaciato extraordinario, pero ha llegado el momento de separarnos porque ya no me haces bien, me empiezas a hacer daño. Y un día como a las 5 de la mañana apagué un cigarrillo y dije, este es el último. Y ya. Y dejé de fumar. Es decir, lo único que hice fue no encenderme otro cigarrillo nunca más. Pasé un año infernal. La recomposición de mi cuerpo a no contar con la adicción a la nicotina y con los alquitranes que te ibas depositando en los pulmones, fue horrible. Quedaba yo dormido a las 5 de la tarde, despertaba 4 veces en la noche, caminaba como si me fueran persiguiendo, unas paranoias tremendas. De pronto, durante unos meses, el sentido del olfato se me agudizó enormemente. A alguien se le ocurría poner un ambientador en la casa y yo salía con el paraguas a golpear gente. Unas subidas y bajadas de humor y de estado de ánimo feroces. Y no vuelvo a fumar simplemente porque no volvería yo a pasar por eso. Me sigue gustando el olor al tabaco. Y esto muchos que están acostumbrados a los evangelistas del antitabaco no lo entienden. A mí no me da horror el tabaco, me gusta. Cuando alguien fuma, estoy cerca, el olor me agrada. Me condicioné durante unos 40 años de mi vida, menos, pero más de 30, al olor del tabaco y me gusta el olor del cigarrillo, me gusta la pipa, el puro menos. Pero pues así fue, esa fue la historia. Un día dejé de fumar, un día fue simplemente no enciendo otro cigarrillo. No tiene tanta ciencia. Lo que tuvo ciencia fue soportar todos los síntomas de dejar de fumar, porque los buscaba yo en internet y siempre era, es que si has dejado de fumar y te pasa esto es normal. Si no, no es normal, joder, se siente muy mal. Pero bueno, esa es la historia, mi querido Noé Rojas. Laje es el filósofo de la uva, sí, bueno, el filósofo de la uva era que de la Universidad de Buenos Aires, pero yo le decía el filósofo de la uva con V, por molestar.
¿Cree que Trump amenace con sanciones económicas a los países con potestad de detener a Netanyahu? No necesita hacerlo. Europa tiene un compromiso con Israel, porque Europa es el lugar donde se llevó a cabo el Holocausto. Y esto genera unas disonancias cognitivas enormes entre las dirigencias y entre los ciudadanos conscientes europeos. Es muy fácil decir, entréguenle, como se lo vi yo el otro día a un podemero. Otra vez a un podemero. Es que de verdad me alucinan. Decía, devuélvanle su tierra a los palestinos. Entonces decías, pero es que la mayoría de los israelíes, incluidos los que son árabes, que hay muchos, tienen representación en el Congreso, en la Knesset incluso, ya nacieron allí, ya es su tierra. ¿Cómo los vas a echar? ¿A dónde los vas a echar? ¿A su país? No, pues su país es ese. Allí nacieron. Desde 1948, yo creo que quedarán muy pocos israelíes que no hayan nacido en Israel. Repito, la creación del Estado de Israel fue un error histórico gravísimo, pero ya no se puede echar atrás. Las naciones se han fundado sobre las bases más brutales imaginables posibles. Todas las naciones han tenido una historia no muy edificante, o muchas naciones. Y es el caso de Israel. No se debió haber hecho esa partición, se debió haber buscado otra solución, pero bueno, esa partición se había comprometido desde principios de siglo y con el Holocausto nazi, evidentemente Europa se sintió en la necesidad, en la obligación moral de cumplir con esa obligación que se había asumido para allá por 1916, me parece. Entonces, ¿qué haces? Cualquier cosa que hagas a favor de los palestinos es interpretada como un apoyo a Hamas. Pero cualquier cosa que haces, cuando yo me opongo al antisemitismo y a los nazis, me dicen que soy sionista y no lo soy, por favor. No creo, si no creo en el nacionalismo, menos voy a creer en un nacionalismo basado en una religión, que es el sionismo. Es una visión nacionalista referida a la tierra prometida, según los escritos, las creencias ancestrales del pueblo hebreo. Pues mira, no. Pero creo que tienen que poder vivir todos en paz. Y creo que ya no se puede echar para atrás la creación del Estado de Israel. Por más que los podemeros digan, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Porque desde el río Jordán, que es el límite natural, la frontera natural de Israel, hasta el Mediterráneo. Esa es la franja que ocupa Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, significa echar a los no palestinos al mar. Y tampoco creo que sea la solución. No deberían ser las personas libres de vivir en el país que considere que más le convenga, considerando los impuestos y los servicios públicos que ofrezca ese país. Sí, por supuesto, para eso existen cosas como la Unión Europea. Y ahora, después de que hemos jugado unos años, viene la Unión Fiscal Europea. Qué paciencia para contestar elegante y conciso a sus críticos. No, no es eso. A ver, siempre he contestado así, pero ahora decidí compartirlo porque luego me doy cuenta que nadie lee los comentarios. ¿Qué me dicen? ¿Se parece algo a Interstellar? Sí, se parece un poco a Interstellar, bueno, porque es la misma premisa de la dilatación del tiempo. Lógicamente, Tita. Aquí los de limpieza limpiando, escuchando a Mauricio en California. Bien. Los que limpian son bien importantes. Yo daría, entre los salarios más altos que yo daría en varias cosas, sería los salarios a quienes limpian. Creo que socialmente es una labor poco apreciada. Hasta el día que le toca a uno limpiar, entonces dice uno, y esto no era tan fácil. ¿Por qué hay judíos que creen en Cristo y otros no en Israel? Y los que no son cristianos apoyan a Palestina. No entiendo qué dices, pero es que judaísmo son varias cosas al mismo tiempo. El judaísmo es una religión, la madre de los otros dos monoteísmos, que es el cristianismo y el islam. Pero alguien es judío por pertenecer
a la cultura o al pueblo judío, a la cultura judía. Considera que allí ve su identidad, lo cual tampoco a mí me parece muy respetable, pero es, como yo soy mexicano, otras personas son judías, porque su identidad cultural es la identidad del pueblo hebreo, independientemente de su religión. Hay muchos judíos ateos, hay judíos cristianos, pero sobre todo hay muchos judíos ateos, que son parte del pueblo judío, que se sienten parte de la tradición cultural e histórica hebrea, aunque no crean su religión, como hay muchos italianos que no son cristianos. Y por eso hay mucho ultraderechista que quiere que la identidad europea se base en el cristianismo, y van peor cada día van peor, y por eso se enojan cada vez más. Esa es la idea. Tony Luis, los besos con un fumador están bien buenos. Yo nunca besé a ningún fumador. Fumadoras alguna, pero fumadores no. Los primeros aquí en México son los morenistas, no. Y ese es un error muy grave, ¿eh? Morena no es una organización de izquierda, ni de izquierda extrema, ni de izquierda marxista-leninista. Hay gente en ella que sí, evidentemente, mucha. Pero Morena es fundamentalmente una organización, es el PRI 2.0 con turbo. Fundamentalmente, la gran mayoría de sus gobernadores, diputados locales, alcaldes, diputados nacionales, senadores, gobernadores, son del PRI o del PAN. No tienen más ideología que la conservación del poder. El problema es que hemos entrado en la conservación del poder absoluto, como lo decía yo ya creo la semana pasada. El PRI tenía contrapesos, aunque fueran cómplices todos, porque eran cómplices todos. La Confederación Revolucionaria Obrera Campesina pues era cómplice, pero tenía parte de poder. La CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la mega federación, bajo la cual estaban prácticamente todos los sindicatos, menos los independientes, que siempre la llevaban mal. Sí, pero la CTM tenía poder, y el Consejo Coordinador Empresarial tenía poder, y la Confederación Patronal de la República Mexicana tenía poder, y todos, y las universidades tenían cierto poder. Y entonces, el poder omnímodo del PRI, que tenía el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tenía ciertos contrapesos que ahora han desaparecido del todo. El PRI 1.0, que era bestial, insoportable, tuve que soportar yo 44 años, hijo mío, el PRI tenía contrapesos. Aún así, podías hablar sin que el presidente te echara de cabeza y le dijera a la gente dónde vivías para que te fueran a romper la cara. Zedillo, por ejemplo, me informó que él sabía dónde vivía yo cuando me mandó sus discursos. No le caía yo nada bien. Pero podía yo hablar, y hablé. Y escribí el libro sobre los 101 días de Zedillo. Pero ahora, no, ahora es muy difícil, porque además, si eres opositor a Morena, forzosamente tienes que ser de derecha, ¿no? ¿Qué me dicen? Ajá. A los que no entiendan, el tema de por qué no se puede regresar a Israel a Palestina es porque no han visto Avatar, la leyenda de Aang. Pues, fíjate, yo vi la serie completa. La película dicen que era horrorosa, me lo dijeron tanto que nunca la vi, pero la serie sí la vi y me encantaba. Me encantaba la leyenda de Aang. Bueno, vamos a hacer algo más, que tenemos tiempo, afortunadamente. Y hay alguien de quien he tenido muchas ganas. No, voy a cambiar, no. Vamos a meternos en un lío más. La postura filosófica. Esto ni siquiera lo tengo muy desarrollado. Son ideas que se me ocurren por allí y ustedes luego me ayudan, ¿no? Siempre que hablo yo de que la carrera de filosofía me parece inútil, y los que hoy en día se llaman licenciados en filosofía no están aportando demasiado, que digamos, me dicen, la historia esta, es que en el pasado Aristóteles y Kant y Voltaire, ya ninguno de ellos estudió carrera de filosofía, hijo mío. Punto 1. Punto 2, tú no eres Voltaire, no eres Sócrates, no eres Platón, no eres Kant y no eres Descartes, que por lo menos era matemático y de los buenos. Descartes, pues. O sea,
No me sueltes esos nombres cuando tú no has hecho nada de eso. Es como un jugador de fútbol de tercera regional que viene y me dice que es no, es que yo juego fútbol como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Pelé. No, hijo mío, no es eso. Entonces, una vez que llamamos filósofos a todos los pensadores del pasado, nos protegemos con ellos de la idea de que lo que nosotros hacemos es inservible. Como somos parte de las ciencias sociales, o como no somos ciencia, las disciplinas sociales, cuando se mueven hacia la ciencia, son ciencias, cuando no son solo disciplinas, pues somos parte de las humanidades, llamémosle así. Entonces nos protegemos con los historiadores y con los violinistas y con los guitarristas y con los sociólogos y con los antropólogos. Todos somos humanidades y todos tenemos nuestro lugar. Ya, pero todos los demás aportan cosas, saben cosas, hacen cosas. Tú no. Entonces vamos a quitarle ese velo. O yo he tratado de quitarle ese velo de tú no te puedes escudar en los filósofos del pasado. Que no, se llamaban a sí mismos filósofos los griegos. Pero no creo que se llamaban filósofos naturales los científicos porque era el nombre que tenían a mano, pero no porque se consideraran directamente filósofos como tú, afortunadamente. Ya me imagino a Newton. Y quitemos la idea de que todas las demás humanidades son iguales a la carrera de filosofía, porque no lo son. Todas aportan y casi todas ellas se mueven hacia la ciencia y se apoyan cada vez más en la ciencia, cosa que la filosofía ciertamente no hace, pero gusta de decir que es la base de la ciencia, cosa que a mí siempre me ha parecido muy inquietante. Como dije en algún video, la ciencia no es hija de la filosofía, el método científico y los desarrollos de la revolución científica no fueron producto de la filosofía, para empezar. Pero entonces siempre me salen con una cosa. Es que la ciencia, el solo hecho de asumir que la ciencia es real, exige una postura filosófica y eso me justifica a mí como filósofo. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es una postura filosófica? La ciencia asume, es cierto, lo decía yo hace rato, que el mundo es real, material, natural, regular y comprensible. Y a lo largo de su desarrollo, la ciencia ha ido demostrando que todo lo que sabemos del mundo hasta el día de hoy, por lo menos, es real, material, natural, regular y comprensible. No hay planos místico-esotéricos, no hay paraíso ni infierno, no hay los maestros ascendidos. Lo que está a nuestro acceso, a nuestro alcance en el universo es natural, real, material, regular y comprensible. Vale. Es una postura filosófica. ¿Por qué? ¿Qué es una postura filosófica? Bueno, es posicionarse frente al mundo de una determinada manera. ¿Y por qué eso tiene que ver con la filosofía? ¿Por qué mi idea de que el mundo es real, material, natural, regular, comprensible, es filosofía? Es algo que veo todos los días, es algo que constato todos los días. No, nos dicen, una postura filosófica es una ideología que mantiene determinada concepción de la realidad ontológica, epistemológica y ética. No es ético, es que es real, material, natural, regular y comprensible. No, eso se tiene que llamar postura filosófica. ¿Por qué no simplemente una postura? ¿Por qué no es solamente una posición intelectual? Le tienes que llamar filosófica para justificarte nuevamente. Mi visión de lo que es la ciencia, o la visión de la ciencia respecto a la realidad, la forma en que la aborda, ¿por qué es filosofía? ¿Por qué es una postura filosófica y no es simple y sencillamente una conclusión intelectual? ¿Por qué se pretende que toda forma de pensamiento, toda actividad intelectual sea propiedad de la filosofía y se identifique con la filosofía y no se identifique con otras disciplinas humanas?
Y esto es lo que he estado pensando en los últimos tiempos, sobre todo desde que intenté un ejercicio, no sé si algún día lo voy a poder sacar adelante, que fue ¿qué es la filosofía? Y entonces me puse a buscar vídeos, porque tú sabes que es más audiovisual la cosa. Pero reuní como 20 vídeos que explicaban qué es la filosofía. Ni uno coincide con los otros 19. Entonces ya me metí a los libros, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Nadie te lo puede definir. Y si nadie lo puede definir, yo no puedo saber si mi postura es filosófica o no. Es decir, si no defines tus términos para empezar y me dices qué es la filosofía, no avanzamos hacia ningún lado. Y aquí me voy a algo que me preguntaban hace poco, es el clásico, cosa que será una preocupación filosófica muy importante. Cuando un árbol cae en medio del bosque sin que haya un ser humano cerca, ¿hay ruido o no hay ruido? No, pues depende cómo defines ruido. Mira, es muy fácil. Si tú defines ruido como lo que perciben tus oídos, no hay ruido. Si tú defines ruido como una serie de ondas sonoras medibles de tales características que nuestro oído puede interpretar, de estar presente como sonido, pero que si no existen de todos modos, entonces sí hay ruido. Depende de la definición. A ver si encuentro una definición de la filosofía y a ver si puede ser alguna en la que estén de acuerdo todos los filósofos, que eso lo veo bastante más difícil. ¿Ya me odian? No. No sé, es que hay que pensar. ¿Qué piensa de la idea de que los sindicatos pueden quebrar empresas? Se lo he escuchado a personas de derecha y los de izquierda que a los de izquierda que cuando no son regulados. Los sindicatos tienen una base legal. Los países dan una base legal para la organización de sindicatos. Un sindicato que quiebra una empresa es un mal sindicato. Probablemente lo puedan hacer, pero es un pésimo sindicato. Porque deja a los trabajadores sin empleo, que se supone que no era la idea, pero la idea original del sindicato es que los trabajadores conserven su empleo y tengan mejores condiciones de trabajo siempre que sea posible. Condiciones de trabajo no solamente de salarios, que es generalmente la lucha sindical, sino condiciones de trabajo, por ejemplo, de seguridad, ¿no? De que los aparatos tengan guardas o sistemas de seguridad, por ejemplo, de 2 manos. Hay cortadores que necesitas apretar el botón con las 2 manos antes que baje la cortadora. Y claro, esto significa que la máquina es más cara, porque en vez de tener un botón para la cortadora, tienes 2 botones para la cortadora. ¿Y por qué es esto? Hombre, es para que no tengas la mano metida en la cortadora cuando accionas el botón. Te obliga como trabajador a usar 2 mandos para una operación y garantizar que no tengas una de esas manos metida donde te la puedes machacar. Esos temas de seguridad, de salud, de higiene, de horarios, de permisos de enfermedad, de permisos de paternidad, de permisos de maternidad, etc., son parte de la lucha sindical, que solo es realizable mientras los trabajadores tengan empleo. ¿Y cómo pueden tener empleo los trabajadores? Los trabajadores pueden tener empleo cuando la empresa prospera. Si tú hundes a la empresa, eres imbécil. Salvo que tengas a dónde llevar a todos los trabajadores a que les den otro empleo, que no lo tienen los sindicatos porque no hacen empresas. Entonces, que un sindicato pueda quebrar una empresa, es posible, una huelga absurda, pero nunca he conocido un caso que así ocurra. Mucho menos un caso relevante y mucho menos un caso continuado. O sea, estos argumentos de algo que podría pasar, así como el de Milei. Pero yo no conozco casos que, si los hay, serán escasos y poco representativos en que un sindicato quiebre una empresa. Lo que hace el sindicato es que reduce las ganancias del empresario. Eso sí, por fuerza. Porque no hay otro lugar de donde sacar. Es que mejor que usen guantes. ¿Quién pone los guantes? Que los pague el trabajador. ¿Por qué? Si son indispensables para el trabajo. Vale, los paga la empresa. Es el costo de esos guantes, ya no se lo ganó el empresario. Y luego también gafas de seguridad, porque saltan chispas. Pues las gafas de seguridad las tiene que pagar la empresa. Pierde el empresario. No pierde, deja de ganar. Y cascos, que caen cosas, te pueden romper la cabeza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso disminuye las ganancias de los dueños de la empresa, sean quienes sean.
El empresario individual cada vez es un fenómeno, sobre todo en grandes empresas, muy en desuso por la propiedad mancomunada a través de paquetes accionarios, ¿no? Entonces, me dicen, la filosofía es la tía hippie de la ciencia. Hay algún compañero de Twitter que dice que la filosofía es la homeopatía de la ciencia, pero de la tía hippie me gusta. Yo filosóficamente soy hincha del Boca. Bueno, a ver, Mauro Talarico, también llamado Sidai Dark, dice que había pedido una fondo sobre la importancia de la división de poderes. Y Charles Darwin me pregunta si es cierto que el gobierno mexicano ha venido desmantelando las instituciones del Estado. Ha ido desmantelando una serie de instituciones que no son precisamente las instituciones del Estado, son instituciones del Estado, pero no son las fundamentales. Aquí hay que hacer un poco de historia. Mira, ante ese poder omnímodo del PRI del que yo hablaba hace unos minutos, una de las luchas ciudadanas de lo que se llamó en su momento la sociedad civil y fundamentalmente promovida por activistas de la izquierda, incluido yo, impulsaron la creación de una serie de organismos descentralizados, independientes del Estado, o relativamente independientes del Estado. ¿Qué pasa cuando el gobierno organiza las elecciones y te dice quién ganó? Que gana el partido en el gobierno, ¿no? Entonces, se luchó por la creación de un instituto electoral, una institución encargada de organizar las elecciones que no dependiera del capricho del Estado y donde una serie de personas, llamados consejeros, independientes o teóricamente independientes, no solo organizaran las elecciones, sino que hicieran el recuento de los votos e informaran de los resultados. Así nació el Instituto Federal Electoral, que luego fue el Instituto Nacional Electoral. Vale. Luego tú le preguntabas al gobierno, oiga, ¿y ustedes mataron a esta persona o no la mataron? ¿Cuánto gastaron en esto? No te lo digo. No, pues es que yo quiero saber cuánto costó esto, porque presupuesto, pues si hago cuentas no me sale. No, eso es asunto nuestro. No. Entonces se crea una organización que es el Instituto de la Transparencia, donde el gobierno tiene que entregarle todos los documentos y este instituto le entrega los documentos a las personas que quieren saber cómo funciona su gobierno. Es una forma de que haya una auditoría constante de la ciudadanía respecto de su gobierno. Luego tienes un gobierno que viola los derechos humanos con una alegría absolutamente total, sobre todo desde los movimientos en México de 1958 a 1968 y los movimientos guerrilleros de fines de los años 60 y principios de los años 70, donde principalmente el presidente Luis Echeverría Álvarez lleva a cabo una guerra sucia de aniquilación a las personas que se habían levantado en armas en distintos lugares y de distintas maneras en la República Mexicana. Y pues resulta que hasta aunque te levantes en armas en contra del gobierno, pues tienes derechos humanos, y México ha firmado los protocolos de derechos humanos y la Carta de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces se fomentó la creación de una comisión independiente de derechos humanos que se dedicara a analizar las violaciones de derechos humanos del gobierno, porque solo los gobiernos pueden violar los derechos humanos, hay que recordar esto. Las empresas, las personas no, las personas cometen delitos, las empresas pueden cometer delitos o irregularidades, pero los derechos humanos solo los puede violar el gobierno, que es su garante. Entonces se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde una comisión que se dedica a analizar las quejas de la ciudadanía para ver si el gobierno infringió o no infringió, violó o no violó los derechos humanos de personas, comunidades, sociedades, grupos, etc. Hay varios centros, varias instituciones así en México que está destruyendo la Cuarta Transformación. Quien empezó a desactivar López Obrador, empezó a inutilizarlas, por ejemplo, poniendo bajo reserva por los asuntos de seguridad nacional un montón de cosas que no son asuntos de seguridad nacional, como el costo del aeropuerto que le regaló al ejército. Eso no es un problema de seguridad nacional, pero está reservado. Y al reservar cosas como asuntos de alto secreto de seguridad nacional, impides que funcione el Instituto de Transparencia, la institución encargada de la transparencia. Pones al frente de derechos humanos a una amiga tuya, y esa amiga tuya pues nunca va a encontrar que tú violaste los derechos humanos.
Y así ha ido desmantelando una serie de instituciones que se crearon para moderar el enorme poder del Partido Revolucionario Institucional en México. Y esa es la historia. Al apoderarse completamente del Ejecutivo y del Judicial a través de los tejemanejes que ha hecho para tener una mayoría calificada y legítima hasta donde parece, el partido Morena y sus cómplices, de modo que puedan modificar la Constitución para que el judicial deje de ser nombrado, como lo disponía la Constitución antes, sino que jueces, magistrados y ministros de los tribunales superiores y de la Suprema Corte sean electos por el pueblo a partir de ternas que va a seleccionar el gobierno. Se apodera del todo del Poder Judicial, que guardaba cierta independencia, aunque tenía problemas de una corrupción y de unas discapacidades para realmente impartir justicia que rompen el alma. La justicia en México siempre ha sido pésima, aunque ha tenido momentos luminosos. Entonces, en vez de corregir los problemas que había, lo que se hace es apoderarse del Poder Judicial. Y en ese sentido, queda solo un poder, el poder del partido oficial y de la presidenta, en este momento. Eso es lo que ha estado pasando en México y esto es lo que está apoyando, por cierto, Podemos. Pero Podemos no tiene nada que ver con Morena, más que son cómplices. Son cómplices ahora y sobre todo que muchos amigos cercanos de Podemos y amigos cercanos de Pablo Iglesias y gente a la que entrevista Pablo Iglesias y demás, pues están ahora en posiciones importantes dentro del gobierno o tienen influencia sobre la primera mandataria, la señora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Crees que las protestas violentas de causas loables pueden generar repudio en la mayoría del público siempre, evitando que las mayorías apoyen las ideas de los manifestantes? Sí, en muchos casos ha pasado. Y en otros muchos casos ha pasado que precisamente el no ser violentos ha generado represiones horrorosas. Estoy pensando en el 68 mexicano, en la matanza del 2 de octubre, o en la matanza de Tiananmen en China. Ni los activistas del 68 en México, ni los activistas democráticos en Tiananmen fueron nunca violentos, ni llevaron a cabo acciones violentas. Pero creo sinceramente que en una democracia debe haber los mecanismos necesarios para protestar de manera no violenta y no debe haber protestas violentas. La violencia en un momento dado se puede explicar, y estoy pensando en algunas manifestaciones en México, pero no se puede justificar, porque si tú ilegítimamente ejerces la violencia, facilitas que el Estado la ejerza contra ti, ilegítimamente también. Entonces toda la idea del Estado de Derecho y que todos estamos viviendo bajo el mismo amparo de las mismas leyes y nadie está por encima de la ley, se derrumba, y cuando eso se derrumba llegas a la ley del más fuerte. Si esto te explica algo de México y de otros países, pues ¿por qué el Estado mexicano ha abandonado por completo los hospitales públicos? Porque ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué? Eso no da votos. Lo único de lo que se trata es de tener votos. Te pongo. No lo voy a comentar, lo iba a comentar más a fondo, pero no lo voy a hacer. Mira, probablemente me retrase unos segundos, pero vamos a intentarlo así. Mira, el proyecto de presupuesto que hasta ahora se ha presentado en el Gobierno de México recorta salud, medio ambiente, seguridad y cultura. Contempla recortes a las universidades como la UNAM, el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, aunque la presidenta les había prometido que iba a aumentar su presupuesto. La Secretaría de Salud tendrá el menor presupuesto para 2025 de lo que ha tenido en los últimos 6 años, aunque este fue ya castigado por el observador. Millones de personas dejaron de ser atendidas, cirugías aplazadas o canceladas, estudios de laboratorio que no se hicieron o que había que pagar en empresas privadas, desabasto de medicinas durante todo el sexenio, especialmente la vincristina para los niños con leucemia. La Secretaría de Salud sufrirá un recorte del 34% en el presupuesto con respecto a 2024, pero si comparamos ese presupuesto al de 2019, el primer año del López Obrador,
la caída es del 60% menos en salud. Seguridad y protección ciudadana, 36% menos de presupuesto, pese a que el gobierno de López Obrador cerró con 189,000 víctimas de homicidio en 70 meses, más muertos que los que ha habido, por supuesto, en la guerra de Siria. La cultura tendrá 30% menos. ¿Dónde se va el dinero? Pues la Secretaría de Bienestar, que es la que reparte el dinero en efectivo a los programas sociales del gobierno mexicano, no solo no ve reducidos sus ingresos, sino que los ve aumentados. ¿Qué son estos programas sociales? Son dinero en efectivo que se da a través de tarjetas que han sido mal utilizadas por muchos miembros del heroico gobierno de Morena, con programas como pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, Sembrando Vida, donde le pagas a la gente porque plante árboles. Entonces han tirado árboles de 50 y 70 años para plantar árboles nuevos porque eso les reditúa, mientras que los árboles viejos que están allí pues no les reditúan. Apoyo para madres trabajadoras, apoyo para personas en emergencia social, apoyo para mujeres bienestar, apoyo salud casa por casa, etcétera, etcétera. Es decir, reparto de dinero para solventar necesidades inmediatas de la gente. Alguien a quien yo desgraciadamente conozco llama a eso programas sociales. Cree que son como créditos para poner tu taller de bicicletas, y ahora con Sheinbaum el taller de bicicletas se va a convertir también en taller de motocicletas o de patinetes como menos. Pero no, esos no han sido los programas sociales de los que hablamos. Hemos hablado de pagar dinero que resuelve las necesidades inmediatas de gente en situación muy necesitada. Pero el día que se le acabe ese dinero, que es para gasto corriente, no para inversión, si me entiende alguien, el día que tiene que volver a cobrar ya no tiene nada, ni taller de bicicletas ni bicicleta, porque todas esas ayudas sociales son para el gasto corriente, son para que tengas para comer. Y eso sí genera votos, eso sí genera lealtades. Y si tienes a 30,000 padres con hijos con cáncer que se van a morir, ¿qué te importa? 30,000 votos no son nada junto a los millones que puedes obtener dándole a la gente su limosna bimestral, que es de cantidades bajísimas, de cantidades que no permiten realmente que la gente salga de la pobreza. Los programas sociales son programas que efectivamente establecen las bases necesarias para que la gente salga y permanezca fuera de la pobreza. Por ejemplo, los créditos a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, la educación técnica para hacer talleres de carpintería o para aprender a programar en lo que sea, no sé, a programar en ensamblador para que seas uno de los pocos que quedan programando en ensamblador, ¿no? O para hacer aplicaciones o para crear chips, para qué sé yo, programas que hagan que la gente tenga los medios necesarios para salir de la pobreza y permanecer fuera de la pobreza, y de paso generar riqueza para todo el país. Eso no lo hacen los programas que creó López Obrador, ni los que está fortaleciendo Claudia Sheinbaum. Y luego el mayor presupuesto será para el programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga, no sé por qué. Porque hasta este momento el único gran proyecto ferroviario de López Obrador ha sido un desastre que ha costado muchísimo más de lo que estaba originalmente presupuestado y todavía va a costar muchísimo, muchísimo más. Es un presupuesto estilo Milei. Empobrece, porque si no tienes salud, la salud la tienes que pagar también con la limosna que te da el gobierno. Salvo que seas rico y puedas ir a la Humana o al Hospital Inglés y este tipo de cosas, ¿no? Pero es un presupuesto que reduce necesidades fundamentales, mantiene o incrementa la pobreza, pero garantiza los suficientes votos para que Morena se mantenga en el poder durante décadas. ¿Qué es el proyecto? Nada más. Ese es el proyecto. Lo primero que te responden los partidarios de AMLO es que los viejitos ya no pueden trabajar, por eso según ellos son necesarias las limosnas. Vale, ya te echaste una pensión, la pensión para personas mayores. La pensión para personas mayores para todas. Cuidado, si gente rica
no sé, que pueda tener más de 65 años, que sea muy rico. Carlos Slim, seguro tiene más de 65 años, Carlitos Slim. Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los 10 o 20 hombres más ricos del mundo. 84 años, Carlos Slim, el hombre más rico de México, puede cobrar esa pensión. Porque esa pensión no está dada en función de necesidades, sino única y exclusivamente en función de edad. Es decir, en vez de focalizar, eso es muy justo, las personas que no tienen una pensión, se les da una pensión. Hombre, eso es izquierda. No, les damos una pensión a todos, a los que ya tienen una pensión, a los que siguen trabajando, a los que tienen suficiente dinero para no necesitar una pensión y al hombre más rico de México. A todos les damos lo mismo. Es una visión como la de los impuestos de Milei, ¿no? Todos pagan el 10%. Es decir, son programas sociales que tienen un objetivo meramente clientelista y electorero. No son programas sociales destinados a reducir efectivamente la pobreza en el país. No, es tan obvio y fue tan claro en los 6 años de López Obrador que es increíble que personas que yo conozco sigan apoyándolos y tengan la desvergüenza de llamar los programas sociales cuando personalmente creo que no lo son. Y ya con esto, el hate viene en grandes cantidades. Reparar las carreteras federales debería ser prioridad, están en condiciones deplorables, son causa de muchas muertes y desgracias. Pues sí, pero tampoco da votos. Tapar baches, esas cosas que hacen los rojos, hombre, que hacen los izquierdistas. Entonces, ya ver, los viejitos no pueden trabajar, yo pues puedo, sigo. Y Paul McCartney puede, claro, yo no tengo los recursos que Paul, pero no somos los ancianos del pasado. Evidentemente en las zonas más pobres de México, sobre todo, que son indígenas y rurales, sí. A los 60 años eres un anciano. Te han destruido la vida. No has tenido atención médica, no has tenido información, no has tenido educación, no has tenido una vivienda digna, no has tenido electricidad, no has tenido agua potable, no has tenido drenaje, no has tenido cómo alimentarte correctamente. Pues lógico, como mi abuela a los 60 años estaba ya muy, muy mal. Pero la visión es incorrecta, es populista, clientelista, demagógica y no se traduce en ningún taller de bicicletas. Es que lo oí el otro día y decía yo, no puede ser. Un video temático podría hablar sobre la discriminación que sufren los adultos mayores en la sociedad, lo que llamamos la gerontofobia. Pues sí, pero tengo un problema con eso, ¿ves? Va a parecer que estoy hablando de mí solamente. Yo sufro de gerontofobia, pero constante. Los primeros comentarios que borro son los que usted a su edad debería, es que ya es usted un viejo, como ya usted se va a morir, cosas así, bien lindas que me dicen los haters. Los borro. Entonces, no siento que sería así como de parte interesada, y no sé si sea correcto. Lo voy a pensar, eso sí lo voy a pensar, pero ya no voy a pensar más porque es el momento de irme. Me informan que tengo una palmera de chocolate de este tamaño esperándome en casa, que necesita que le hinque yo el diente, así que y luego tengo que sacar al perro y todo lo que tengo que hacer todos los días, y lavar los platos. Hablaba yo de la gente de la limpieza y mi respeto para ellos. Me acuerdo, por cierto, que las mujeres, que son fundamentalmente mujeres que trabajan en los hoteles, limpiando las habitaciones todas las mañanas, aquí se pusieron de nombre las Kelly, porque eran las que limpian. Hicieron un movimiento interesante, luego fueron bastante olvidadas, no me parece raro, por parte de nuestra izquierda institucional. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles, que todavía no sé de qué vamos a hablar. No, sí, ya sé de qué vamos a hablar, no es cierto. Fue algo que no pude terminar ahora. Vamos a meternos con la religión para que estén también alertas y listos a responder los haters del lado de la religión. Nos vemos el miércoles en nuestros vídeos a fondo. Nos vemos el jueves aquí en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.